Bien, compañeros, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión síncrona del día de hoy, ¿no? Esperando que se encuentren bien, sobre todo en la situación salud que ahora es importante. Les vamos a rogar, antes de iniciar, que por favor apaguen justamente las cámaras y los micrófonos. Lo primero, para aprovechar mejor el ancho de banda del que disponemos, y el segundo, para evitar que se filtre alguna situación en el micrófono que no deseemos, ¿no? Vamos hoy, les voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer hoy nuestra clase teórica. Y el día de mañana, que tenemos la suerte de compartir nuevamente con ustedes, vamos a terminar de elaborar nuestro PCA, ¿sí? Y también mañana vamos a construir un PUD, ¿no es cierto? Un plan de unidad didáctica, ¿sí? Hoy vamos a revisar, como les menciono, la parte teórica, ¿no? Llegando inclusive a mencionar alguna situación de lo que es un plan de clase, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, como ya se conversó, apagamos los micrófonos, por favor. Que como ya se mencionó, pues no nos solicitan, ¿no es cierto? Pero es criterial, ya que conversamos, ¿no es cierto? Es criterial, en unas instituciones no les piden y en otras sí. Si bien es cierto, en la planificación de nuestro diplomado no está el abordaje de la construcción de un plan de clase, pues les vamos a dejar propuesto un ejemplo ahí y vamos a conversar de ciertas generalidades de nuestra planificación microcurricular, ¿no? Por favor, ayúdennos con esos micrófonos. Uy, yo no sé por qué se activa. Bueno, vamos a desactivarles, no disculpen. Ya, voy a dejar esto ahí a la manito porque de vez en cuando les voy a estar desactivando para evitarnos alguna complicación, ¿no? Entonces, bien, tenemos la planificación, ¿no es cierto?, en nuestra aula virtual de la clase de hoy. Para la clase de hoy y mañana, pues vamos a trabajar en esta misma sección, ¿no? Por eso está aquí colocado como título, clase del día de hoy y clase del día de mañana. Hoy solamente vamos a hacer la parte expositiva. Mañana vamos a hacer la parte práctica, como les mencionaba, terminar de construir apropiadamente nuestro PCA, construir un plan de unidad didáctica y enviarles una pequeña tareita que ya se les anunció la semana anterior, ¿no es cierto? Y que estará hasta el día domingo. Sin más, entonces aquí están los contenidos que vamos a revisar en este modo, en este orden, el día de hoy, ¿no? Por favor, volvemos acá. Apaguemos esos microfonitos, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar, pues, hablando de las formas, ¿no es cierto?, de programación curricular, ¿sí? Démosle chance a esto a que funcione y vamos a presentarlo, ¿ok? Bien, vamos a hablar de los tipos de programación curricular y nada más mencionar, ¿no es cierto?, que pues, ¿qué es la programación curricular?, ¿no? Es un proceso, la planificación curricular o programación curricular, ¿no? Es un proceso de previsión, ¿no? Es un proceso que el docente prevé lo que va a realizar, ¿no es cierto? Y dentro de esa previsión tiene que seleccionar y organizar de una forma coherente, ¿no es cierto?, las actividades, recursos, materiales y tiempos, en fin, todo lo que propongamos en nuestras propuestas didácticas, en nuestras propuestas, si quieren aterrizarlo de aula, ¿no es cierto?, deben estar pues organizadas de una forma, como nos indica aquí, ¿no?, coherente, sistematizada, ¿no es cierto?, debe estar dosificado, separado en, qué sé yo, semestres, años, quimestres, no sé, ¿ya? Y en esa organización, pues, se consideran todos los recursos, actividades que nosotros propongamos a nuestros estudiantes y que emplearemos, pues, no como un recurso didáctico en un proceso formativo, ¿no? Que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, este proceso, pues, la consecución de habilidades, capacidades, conocimientos y cambios de actitud en los estudiantes, ¿no? Considerando las 3 dimensiones que ya habíamos conversado, que nos propone Benjamin Bloom, como es la parte afectiva, cognitiva y psicomotriz.
¿Ya? Estas programaciones, ¿no es cierto? La programación curricular incluye, ¿no? La programación anual, de la que habíamos hablado, estamos construyéndola. La programación de las unidades didácticas, ¿no es cierto? El famoso PUD, ¿sí? Y también, pues, el aterrizaje ya de todo nuestro quehacer en una planificación que es la que conocemos como la planificación microcurricular o la planificación diaria, ¿no es cierto? La planificación de clase o la planificación de las sesiones de aprendizaje, que es como se denominan ahora a las clases, ¿no? A las clases de hora por hora o 50 minutos de 50 minutos, como nos toque planificar. ¿Sí? Entonces, pues tenemos en los tipos de programación, pues la programación anual, ¿no es cierto? En ella se organiza y se presenta en una forma resumida las unidades didácticas, ¿no? Que se han de desarrollar durante el año escolar o en el caso de que presentemos al final, que ya se han ejecutado inclusive, ¿no es cierto? Y que ya se han planificado efectivamente durante el periodo lectivo, no solo el año escolar, ¿no? En ese caso, estas son las planificaciones anuales, ¿no? Hablamos de las planificaciones a corto plazo o a mediano plazo cuando hablamos de las unidades didácticas, ¿no? El famoso PUD. Esta es pues una unidad básica de programación en la cual se presenta o en la cual se organizan las capacidades, conocimientos y actitudes que se desarrollarán en un tiempo determinado, ¿no? En un mes y medio, 3 semanas, 4 semanas, como queramos plantearlo, ¿sí? Y finalmente, pues, la planificación de clase, ¿no? Es un documento que seguramente todos hicimos, lo tenemos que hacer, ¿no? Y se trata de un documento descriptivo, ¿no es cierto?, que indica todo lo que el docente va a hacer en su clase, ¿sí? Con minutos, cada actividad que va a realizar, obviamente siguiendo una metodología adecuada, que en nuestro medio, por lo general, es la metodología ERCA, ¿no es cierto?, de Colf, ¿sí? Y eso nos permite organizar los momentos de nuestra clase y la podemos, pues, orquestar, ¿no es cierto?, hacer como un guión, ¿sí? Para que sea una representación exacta, ¿no es cierto?, de lo que queremos hacer, siempre apuntando, obviamente, en base a una metodología como lo es ERCA, a la consecución de los objetivos que planteemos para cada sesión de aprendizaje, ¿no? Esta es una herramienta de planificación ya de actividades y contenidos y de recursos que se van a aplicar en la hora de clases o en la media hora de clases, no sé, en el periodo de clases que nosotros pues estemos planificando y en la cual vayamos eh, a dar la clase, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes. ¿Ya? Pues bien, esto ya lo revisamos, ¿no? Es un proceso de previsión, selección, bla, bla, que se emplearán en el proceso formativo para las habilidades, competencias, capacidades, ¿no? Para la concreción de estos elementos, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Existe la programación anual, la programación de unidad didáctica y la programación de cada sesión, pues, de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí, pues, vamos a ampliar un poquito más cada uno de estos tipos de programación, ¿no? De planificación curricular, ¿sí? Pues la programación anual consiste en una organización secuencial, ¿no es cierto? Una organización también coherente y cronológicamente adecuada de las unidades didácticas que se desarrollarán durante el periodo lectivo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues siempre pensando en el desarrollo de habilidades, competencias o capacidades, como se las diga, que se prevén con la asignatura, ¿no es cierto?, que estemos tratando, ¿sí? De cierto modo, también nos muestra de manera general, me van a disculpar, esto lo voy a hacer varias veces durante la sesión cuando aprendan sin querer el micrófono, ya no debería pasar, pero me disculpan por eso, voy a pasarme al Teams y a silenciar, ¿no? Entonces, pues, como decíamos, termina siendo una muestra, ¿no es cierto?, de manera general, un documento que muestra de manera general lo que se hará durante el año, ¿no es cierto?, demostrándonos, pues, las unidades didácticas o, en ciertos casos, demostrándonos las planificaciones de aula, ¿no es cierto?, la planificación microcurricular de una forma general, ¿no?, que se van a hacer durante todo el año. ¿Sí? Entonces, aquí, pues, en este documento de programación anual, ¿no es cierto?, en el PCA se deben plasmar, pues, las metas, ¿no?, las metas que queremos alcanzar
a partir de las clases, de las situaciones, ¿no es cierto?, que nosotros planteemos o propongamos para el desarrollo de nuestro proceso educativo. Entonces, es el resumen, ¿no? Es el resumen de todo lo que se hará en el año, ¿sí? En cierto modo, no en cierto modo. Entonces, es conseguir este documento no es más que sintetizar, ¿no es cierto?, y hacer un resumen, presentar un resumen de las unidades didácticas que se van a presentar durante el año o de los planes de clase que se ejecutaron durante el año, ¿no?, según habíamos conversado, ¿sí? Entonces, a breves rasgos, y esto ya lo vimos, es una organización de las unidades didácticas que se han previsto desarrollar durante el año, ¿no? En cuanto, pues, al famoso PUD, ¿no es cierto?, al plan de unidad didáctica, o también puede aterrizarse esto en la sesión de aprendizaje, pues son programaciones, ¿no es cierto?, son planificaciones que se realizan pues para periodos cortos de tiempo, considerando que un periodo corto puede ser un mes, ¿no es cierto?, el PUD, ¿no?, para un mes, para una semana, y si hablamos ya de una sesión de aprendizaje, del plan de clase, pues esto se planifica para una hora, ¿no es cierto?, para 45 minutos, para el tiempo del que dispongamos para las actividades, pues con nuestros docentes, perdón, con nuestros estudiantes, ¿no? Las actividades en contacto con nuestros estudiantes, ¿ok? Entonces se concretan, pues en esta programación a corto plazo, ¿no es cierto?, se concretan las denominadas unidades didácticas, ¿no es cierto?, el famoso PUD, o también las unidades de aprendizaje, que también se las denomina así, ¿no es cierto?, o proyectos de aprendizaje, o módulos de aprendizaje, también se las conoce, y también, hablando ya de la planificación microcurricular de aula, las famosas sesiones de aprendizaje, ¿no?, o el que se conoce también como el plan de clase, ¿no?, que ya es como el docente planifica pues el actuar en su hora de clases, en sus 45 minutos, como se conversó, y seguramente lo han hecho, inclusive programando con minutos, ¿no?, las actividades que se van a realizar ahí, siempre pensando en la consecución de algún objetivo académico, ¿no?, de algún objetivo educativo, ¿sí? Vamos a seguir. ¿Ya? Bueno, de esto ya habíamos conversado, aquí está en una o dos diapositivas nada más resumido, que el PCA es pues este documento que corresponde, ya dijimos, al tercer nivel de concreción curricular, y como se acaba de mencionar, aportará una visión general, ¿no es cierto?, de lo que se trabajará durante todo el año, ya sea por unidades didácticas o, en un caso más fino inclusive, es el cúmulo, el resumen de todas las planificaciones curriculares de aula, ¿no?, que se pueden presentar, ¿sí? Entonces, este documento es generalmente el resultado del trabajo de las autoridades y del cuerpo de docentes de cada área, ¿no? Y ahí están algunas áreas, y puede incluir a expertos profesionales y docentes en educación inicial o en el nivel en el que estemos trabajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, recoge y presenta de forma general las unidades de microplanificación desarrolladas para el grado o curso para el que se esté desarrollando este documento, ¿sí? Y que se ejecutarán durante el año escolar, o que fueron ejecutadas en el año escolar, ¿no? En ese sentido, se puede construir en un documento, se puede constituir, perdón, en un documento orientador que permita la mejora del desempeño docente con relación a las prácticas exitosas que se ejecutan, pues, ¿no es cierto?, en el aula, ¿no es cierto?, y su capacidad de innovación. Esto se aplica para cualquier documento de planificación curricular, ¿no es cierto?, planificación escolar. No son documentos que nos piden simplemente que los renovemos cada año, es porque debe haber una evolución, ¿no es cierto?, que nos permita esta mejora, ¿no es cierto?, del desempeño docente. ¿A través de qué? De la evaluación efectiva, ¿no? De la evaluación que no es para reprimir ni para castigar, de la evaluación que sirve para mejorar los procesos, ¿no? Todos los procesos que tienen un resultado importante tienen una evaluación de este tipo, ¿no? Que en cada evolución, en cada periodo, ¿no es cierto?, revisa esta evaluación en búsqueda de formas de mejorar los quehaceres docentes en este caso, y se debe ir pues ajustando también de cuando en cuando según la evolución de la tecnología, de la ciencia y de la sociedad, ¿no es cierto? Estos documentos tienen que ir también actualizándose. En cuanto al plan de unidad didáctica, pues una unidad didáctica, como ya mencionamos, puede ser la planificación de cierto tema que tomará, qué sé yo, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, periodos relativamente no muy cortos, ¿no? Sino ya hablamos de un mes, de 5 semanas, 6 semanas, y que deben, pues,
ser presentados y planificados también de esta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, es uno de los elementos o de los documentos de programación de enseñanza que se llevan a cabo, pues, en un tiempo determinado, ¿no? Como decimos, unas cuantas semanas, un mes o un poco más, tal vez, ¿no? La unidad didáctica es una propuesta de trabajo, ¿no es cierto?, relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje completo. Vamos a conseguir alguna consecución de alguna habilidad, ¿no es cierto?, de algún conocimiento, de alguna aptitud o un conjunto de estas tres deseables, pues, competencias, digámoslo así, en el estudiante. Entonces ya toma un poquito más de tiempo, más que algunas clases, ¿no?, sino un mes, unas cuantas semanas, ¿no? Es decir, en el plan de unidad didáctica se considerará, pues, el establecimiento de un objetivo, ¿no es cierto?, de un propósito ya de aprendizaje hasta la verificación de ese logro, ¿ya? No es como una clase que puede ser aislada para la consecución. Una clase, de hecho, debe ser orientada siempre a la consecución de este logro de aprendizaje, ¿no? Cada clase tenemos que ir aportando algo para que se logre la consecución de estas metas, de estos logros de aprendizaje, ¿no? Este modelo está muy ligado a las teorías constructivistas. Vamos a desconectar el micrófono, eso, porque alguien me encendió por ahí. ¿Ya? Sigamos. ¿Sí? Las características principales de nuestro plan o de nuestra planificación de unidad didáctica, pues tiene un objetivo, ¿no es cierto? Ya cubre algún objetivo que pretende también ser parte de la consecución de las metas o los fines de la asignatura, ¿no? Entonces, en la unidad ya se cubre alguna parte importante de este quehacer, de este objetivo que apunta hacia la tarea final, ¿no? Obviamente, como toda la planificación, inclusive la de aula, posee una coherencia, ¿no?, en la cual todo tiene su lugar, ¿no es cierto? Todo está perfectamente organizado a sus tiempos. Eso va a hacer que nuestra planificación sea, pues, coherente, no está dosificada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Presenta los contenidos o las propuestas de actividades que nosotros, pues, les invitemos a realizar a nuestros estudiantes de forma variada, ¿no? No valdría, pues, que, no sé, una clase se la lleve solamente, si hablamos de la modalidad virtual, se la lleve, pues, solamente en cuanto a la publicación en un aula virtual como Moodle, que ya lo vi que lo estaban configurando ayer, de un montón de PDFs, ¿no es cierto? Solo PDFs, o qué sé yo, solo imágenes o solo videos, que pueden ser recursos multimedia llamativos, útiles, pero que no está muy recomendado utilizar el mismo tipo de elemento, ¿no? Hay que usar recursos variados, ventajosamente en el medio digital, como ya vamos a ver en las clases futuras. Hay un montón de sitios web y de escritorio también que nos permiten generar, pues, recursos didácticos, ¿no es cierto? Los famosos recursos educativos didácticos en varios formatos, y los podemos publicar en el aula virtual o en un servidor externo de streaming, qué sé yo, en otro servidor para alojar PDFs y luego llamarlos a nuestra aula, ¿no? Esto va a permitir que nuestros recursos sean justamente variados, ¿no? Y que aprovechemos en realidad esta, ¿cómo sería?, este potencial que tiene la tecnología en este caso para los usuarios jóvenes, ¿no es cierto?, adolescentes, niños y también en los adultos, ¿no? Hay estudios que demuestran que la utilización adecuada de el Internet y las herramientas que nos provee favorecen los procesos de aprendizaje, pero debemos saber cómo utilizarlos. Y una de las recomendaciones que más se nombran o que más se citan en este tipo de estudios es justamente que se debe presentar de una forma variada, ¿no? Los contenidos, las evaluaciones, qué sé yo, los procesos de retroalimentación deben usarse o presentarse al estudiante con herramientas variadas, ya sean usando o aprendiendo a utilizar las herramientas que provee el sistema de administración de cursos virtuales, como es Moodle, que vamos a ver en este curso, o utilizando también, pues, recursos externos, ¿no? También vamos a ver cómo crear recursos externos propios y nosotros poder ubicarlos en nuestra aula virtual de manera apropiada. Aprovechando, porque hablamos de las aulas virtuales,
pues Fernando me indicó que había personas que le estaban todavía consultando sobre la actividad que han hecho ayer. Me ha pedido que por favor revisen el video de la clase, me imagino que ya estará publicado la clase de ayer, para que puedan todos tener acceso al aula virtual. Eso pues es un componente importante en el cual se evidenciará una de las tareas grandes y por lo tanto tendrá una ponderación en la calificación también grande. Es importante que todos tengamos acceso al aula virtual, ¿no? Eso me había pedido Fernando en la tarde, les paso el mensaje. Si tienen algún problema, miren el video de la clase de ayer y traten de solucionar las dificultades que se puedan presentar, ¿no? Pues, también nuestro plan de unidad didáctica pues debe estar equilibrado, ¿no? Y coherente y esas cosas, ¿sí? En ese sentido, pues debe ser equilibrado para atender las competencias, a todas las competencias, destrezas, habilidades, comportamientos, ¿no es cierto? Hablando de estas tres dimensiones, ¿no? La dimensión cognitiva, psicomotriz y afectiva, debemos de hacer un planteamiento, ¿no es cierto?, en el cual pues nuestro plan de unidad didáctica sea equilibrado, ¿no? Para intentar o para atender, ¿no es cierto?, o intentar generar habilidades en estos tres sentidos, ¿no? La cognición, aprender, la psicomotricidad, hacer, y la afectividad, hay algún cambio actitudinal que sería importante, ¿no? Esto es importante hablando, o sea, el desarrollo de estas competencias, ¿no es cierto?, de estos comportamientos, etcétera, son muy deseables si hablamos del desarrollo integral del estudiante, la educación integral, que es la que tanto se anhela, ¿no? Porque estos componentes deben desarrollarse de una manera equilibrada y serían deseables que posea el estudiante, y también en otro sentido de equilibrio, debe pues presentar nuestra planificación de unidad didáctica una dosificación, ¿no es cierto?, una congruencia, ¿no es cierto?, una coherencia en cuanto a los contenidos, ¿sí? A eso se refiere con que sea también pues equilibrado, ¿no? Ya, entonces miren, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no es cierto?, digámoslo así, de una pues micro planificación, ¿no es cierto?, de unidad didáctica del PUD, sí, los datos informativos. Estás compartiendo, ¿por qué no visualizo yo nada? ¿O será mi internet? Sí, estoy compartiendo. Confirmen a alguien, por favor, si lo pueden ver. Sí se ve. Sí se ve. Ya, compañera, Se visualiza. compañera podría, ya muy amable, sí se visualiza. Podría salir de la sesión y volver a entrar, posiblemente ahí Sí, eso voy a hacer, muchas gracias. Ahí se arregla. Sí, y si no, perfecto, gracias. Gracias por sus aportes y su aviso de que sí se visualiza. De todas formas, esto está grabado, ¿no es cierto? Magíster, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que hay una compañera que quiere ingresar a la clase, pero dice que la rechaza, la bota del salón de clase y no puede ingresar. Es cierto, Magíster. Ya mire, como ven, yo no... Héctor, ya le doy la palabra. Yo no tengo control sobre eso, sino más bien el administrador. A lo mejor está llena la sala, no sé, pero otros días hemos estado más. Que siga intentando, dígale, en lo posible ya de poder entrar. Compañero Héctor, ¿quiere hablar? Gracias. ¿Cómo está? Sí, gracias. Estaba Sí, dentro de la planificación. Le he escuchado que estamos hablando, y normalmente tiene que tener objetivos. Se me salta una duda. Dígame. ¿Pudiera ayudarme? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuál es más abarcador? ¿Si el objetivo o una meta? Realmente tengo dudas. Sí, ya, Gracias. bueno, Disculpe. es una buena pregunta, ¿no? Una meta se toma a nivel macro, ¿no es cierto? Una meta es el objetivo, es un objetivo, pero que queremos alcanzar al finalizar el periodo académico. En ese sentido es más abarcador, ¿no es cierto? Es como lo que estábamos haciendo el día que estábamos haciendo el PCA, pues los objetivos del área vienen a ser las metas, ¿no?, que se van a conseguir según los contenidos que se traten al final del periodo académico. Y los objetivos de cada uno de los
de los PUDs en este caso, ¿no es cierto? O de las, si es que hacemos desde el otro punto de vista, de las planificaciones microcurriculares de aula, esos serían los objetivos, que son más pequeñitos. En realidad todos son objetivos, ¿no? Pero se habla de una meta cuando se alcanza a un plazo mayor, ¿no es cierto? En este caso en la programación o en la planificación anual, ¿ya? Y los otros, los de unidad y los de la planificación microcurricular de clase o de la sesión de aprendizaje, esos son objetivos más pequeños, ¿no? En realidad todos son objetivos, pero la meta es más abarcador, igual que el fin, ¿no? Pero son solo los nombres que se les ha dado ahí a los objetivos, porque todos son objetivos, ¿no? Unos que se alcanzan a más largo plazo que otros, ¿ok? Todos son objetivos. Disculpe, Raúl, pero debe Dígame. haber una... ¿Cómo puedo identificarle si realmente es redactado un objetivo o es redactado una meta? ¿Cómo diferenciarlo? No, pues es que la estructura va a ser muy similar. La estructura de la redacción es muy similar, solamente, vuelvo a repetir, la meta es un objetivo igual, con la misma estructura, que se va a alcanzar pues a más largo plazo. Y los objetivos pequeñitos que se van cumpliendo en las unidades didácticas o en los planes de clase, ¿no es cierto? Esos son más pequeños, pero o sea, la redacción debe ser la misma. Son metas, son objetivos que nosotros queremos alcanzar. La redacción es lo mismo. Más está en la diferencia está más en el tiempo, ¿no es cierto?, que nos va a tomar pues la consecución de unos metas y menor tiempo los otros objetivos, ¿no? Compañero García José, ¿está pasando la mano? Sí, mi estimado compañero. En todo Siga. caso, no sé, hay una nueva posición con respecto a lo que estaba preguntando el compañero. Dígalo. Los objetivos obviamente son resultados que queremos obviamente alcanzar al finalizar un trabajo correspondiente, en la cual obviamente las características básicas de un objetivo es responder a la pregunta el qué, cómo y el para qué. ¿Cuándo, para qué? A diferencia de la meta que nos permite tener 5 componentes, que es el tiempo, que son los resultados evaluados, los actores y beneficiarios, qué queremos cambiar y cómo queremos hacer. Eso es justamente sería, en otras palabras, la meta no es otra cosa que la concreción objetiva de los objetivos, valga la redundancia. Es un objetivo macro, ¿no es cierto? Es un objetivo macro que abarca pues la consecución de varios objetivos pequeñitos. ¿Sí? Compañero, disculpe. Dígalo. Por favor, que el compañero nos colabore nuevamente informando la estructura de las metas. Muchas gracias. Ah, ya, perfecto. Compañero, tiene la palabra nuevamente. ¿Cuál es la diferencia? Sobre todo en las metas, ¿no? Porque el objetivo ya sabemos que es el qué, cómo, cuándo, para qué. ¿Qué componentes abarca la meta? La meta tiene 5 elementos que debemos mencionar: el tiempo en el que se va a ejecutar, los resultados evaluados que se quieren desarrollar, los actores y beneficiarios a cuáles está destinado, puede ser niños, niñas de edades comprendidas, depende de ahí justamente, y qué queremos cambiar realmente dentro de esa meta, y finalmente cómo lo queremos hacer. Esos son los 5 elementos, por favor. Perfecto. Gracias. Ya, si lo analizamos bien, es un objetivo, ¿sí? Es un objetivo, porque un objetivo bien planteado, un objetivo que sea alcanzable, debe considerar tiempo, debe considerar recursos. Igual hay que considerar las capacidades de las personas para los que los diseñamos, ¿no es cierto? Ahí consideramos a los actores que nos habla el compañero. También hay que poner qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Entonces, pues nos dicen en forma general, cuando redactamos un objetivo, se responde al qué, cómo y para qué, ¿no es cierto? Y bueno, al ser una meta, un objetivo más abarcador, pues también se va a considerar el tiempo, que sería el periodo de acción pues educativa que vamos a tener, y pues los resultados que queremos obtener, no son las habilidades, las destrezas que queremos generar, ¿ya? Es un objetivo más abarcador, ¿sí? Gracias por el aporte y por las preguntas de los compañeros. Vamos a seguir, ¿no? A breves rasgos, pues el plan de unidad didáctica contendrá, estos son modelos no necesariamente pues actuales, ¿no? Pero en general tienen la misma concepción, en ellos se guarda o se presenta la misma información, ¿no? Los datos informativos, ya es el objetivo de la unidad, obviamente esto se sacará del currículum, ya mañana vamos a hacerlo, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una guía, esto está tomado de la guía que publicamos para planificaciones curriculares que publicamos la clase anterior, ¿no? Entonces, ¿qué va a aprender? ¿Cómo va a aprender?
¿no es cierto? Los recursos que va a usar, qué y cómo evaluar, ¿cierto? Estamos respondiendo a las preguntas, obviamente, de un objetivo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué, cómo y cómo les vamos a enseñar? No es parte de un objetivo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué se debe poner? Pues son las destrezas con criterio de desempeño que está en el currículum, ¿no es cierto? Aquí se plantearán en esta columna, pues, las actividades de aprendizaje, ¿no es cierto? Siguiendo nuestra estrategia metodológica, que como les menciono, la más usada es ERCA, ¿no es cierto? La que usamos aquí en el país, ERCA de David Kolff, ¿no? Que tiene, pues, sus 4 momentos, y eso ya lo vamos a plasmar en nuestras planificaciones, ¿sí? En cuanto a los recursos, pues se presentarán, esto ya es una situación contextualizada, ¿no es cierto? Aquí hay que presentar los recursos que tenemos, tal vez no sean los recursos necesarios, esto es lo que está en el modelo, ¿no es cierto? En el instructivo, pero si hablamos de recursos necesarios, implicaría que toda institución educativa tiene todos los recursos para realizar alguna actividad, y no siempre es así, ¿no? Más bien hay que presentar aquí los recursos que disponemos, ¿no es cierto? De los que disponemos como docentes para hacer nuestro trabajo, como dice aquí, y generar, ¿no es cierto?, las destrezas en nuestro alumnado. No siempre tendremos todos los recursos necesarios, a eso me refiero, ¿no? Los indicadores de evaluación de la unidad, pues estos son, como nos indica aquí, pues los indicadores que vamos a medir, ¿no? Las métricas, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a medir? Y depende mucho también de lo que hayamos puesto en nuestros objetivos, ¿no? Porque nuestros objetivos deben ser medibles, ¿no es cierto? Eso es importante y es parte de los resultados de los que acaba de hablar el compañero, ¿no? En el objetivo debemos poner un criterio, ¿no es cierto?, de desempeño mínimo para poder evaluar, y tiene que ser algo que sea medible, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Y en cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, pues según la métrica, lo que queramos medir, tenemos que aplicar alguna técnica o instrumento para poder justamente evaluar, ¿no es cierto? Y sacar un criterio de valor, una calificación, si quieren verlo así, de cada una de las destrezas que queremos generar en nuestros estudiantes, ¿no? Vamos a seguir. ¿Sí? A continuación, pues se plasman las adaptaciones curriculares, ¿no es cierto? Aquí hay que desarrollar las adaptaciones curriculares que se va a plantear para los estudiantes, como decía aquí, con necesidades educativas especiales, considerando que pueden ser aquellos que tengan algún tipo de situación, digámoslo así, que no permitan que vayan al mismo ritmo de sus compañeros, es decir, que vayan rezagados, o también desde el otro lado, una necesidad educativa especial, y es alguien que sea un superdotado, como se dice, ¿no es cierto? Alguien que tiene una capacidad un poquito superior, de detectarse esos dos casos, y eso ya lo hablaron con Fernando, me parece, pues hay que generar en la unidad didáctica nuestras adaptaciones curriculares, ¿no? Para cada uno de los casos, haciendo el famoso DIAC y esa tareita que ya entiendo que ustedes ya presentaron inclusive, ¿no? Y aquí se pondría un resumen, ¿no?, de esa situación, ¿ya? En ese sentido, pues miren, aquí hay que especificar la necesidad educativa, ¿no es cierto? Y aquí igual, las destrezas, las actividades, los recursos, pero ya con la modificación, ¿no es cierto? Inclusive los indicadores de evaluación y las técnicas de instrumentos de evaluación pueden cambiar según, ¿no es cierto?, sea la adaptación que se está aplicando, ¿no? Entonces, este es el trabajo del docente, ¿no? Replanificar cuando tenemos una necesidad o un alumno con necesidades educativas especiales, ¿sí? Aterrizando ya en la situación que queríamos, pues el plan de clase, o la conocida ahora como sesión de aprendizaje, es la expresión específica, ¿no es cierto?, de la programación curricular. Es la más, donde nosotros aterrizamos, ¿no es cierto?, por eso es específica, donde nosotros aterrizamos qué vamos a hacer y qué podemos hacer en el aula de clase, ¿no es cierto? Aquí este es un tipo de planificación que ya es, pues, a la medida, como has dicho, no es un traje a la medida, que nosotros, en base a lo que tengamos, ¿no es cierto?, a nuestra disposición, tenemos que entrar y afrontar esta situación de aprendizaje, ¿no es cierto?, esta clase frente a nuestros estudiantes, ¿sí? Programar una de estas sesiones de aprendizaje, pues supone, al igual que toda la planificación curricular, anticiparnos, ¿no es cierto?, es decir, prever o planificar de manera dosificada ya para 1 hora, para 40 minutos, la hora que tengamos de clase, el tiempo que tengamos de clase, los elementos, pues, que nos permitan avanzar, miren, de una forma progresiva, secuencial, como quieran verlo, en el desarrollo de las capacidades que ya fueron planificadas en los niveles superiores,
¿no? Este plan de clase es la organización secuencial, temporal, pues de las actividades de cada sesión, apuntando siempre de cada sesión de aprendizaje, apuntando siempre a la consecución de las metas, de los logros de aprendizajes esperados, ¿no? En ese sentido, pues, la importancia del plan de clases va desde el concepto de que el plan de clases varía de acuerdo con el tipo de contenidos que se enseñarán, ¿no es cierto? Y también, obviamente, considerando las diferencias que existen entre los diferentes grupos, es decir, la edad de los estudiantes, ¿no es cierto? Hay que considerar todo eso para afrontar cada una de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Pero, sin embargo, indiferentemente del contenido que se enseñará, este instrumento es importante para todos los cursos, sea de forma presencial, online o semipresencial, virtual, a distancia, lo que sea, ya que pues presenta muchos beneficios, ¿no? Primero, como nos indica aquí, nos ayuda a organizar las clases, ¿no es cierto? Online o no. Es un recurso que bien manejado, como ya se ha mencionado, se puede utilizar como un guión, ¿no es cierto? Y ahí está organizadito todo lo que tenemos que hacer para conseguir lo que queremos conseguir, ¿no es cierto? Durante el periodo de clases, la hora o los 45 minutos o el tiempo del que dispongamos, ¿sí? Este es uno de los principales beneficios, ¿no? Ya que, siendo sinceros, al pasar de los años uno pues ya tiene experiencia y si tiene la suerte de dictar la misma materia, ¿no es cierto? Y actualizándose, al final uno ya domina, se dice, ¿no es cierto? Y se puede dar pues el caso en que ya no necesitemos las planificaciones de clase, ¿no? Pero al comienzo, ¿no es cierto? Hasta que eso ocurra, pues puede suceder, me ha pasado a mí, ¿no es cierto? Que nos podemos perder, ¿no es cierto?, en medio de los contenidos que se deberían impartir, nos podemos perder. Entonces, en ese sentido, la planificación de clase organizada y la secuencia de cada uno de los planes de clase nos permite esa organización, ¿no es cierto?, y que no nos perdamos, entre comillas, entre los contenidos, que por cierto hay materias que tienen contenidos más abstractos que otras, ¿no? Y es muy posible que nos podamos, pues, perder. Sería muy lamentable, ¿no es cierto?, que un profesor que no ha planificado adecuadamente, pues entre y le pregunte a su estudiante en qué nos quedamos ayer. Eso demostraría improvisación y no está bien, ¿no es cierto? Debemos tener todo planificado, ¿no? Un caso que se podría dar, ¿ok? También, pues, indicar que este plan de clases o la organización y la planificación microcurricular de aula, pues también nos va a ayudar a formar, ¿no es cierto?, una visión macro del curso y no solo de partes separadas, porque tenemos que planificar de una forma secuencial, lógica, coherente, ¿no es cierto? Y al final, cuando tengamos nuestro librito bastante gruesito, ¿no es cierto?, de nuestras planificaciones curriculares, ya tendremos un guión para hacer nuestras participaciones en el aula de una forma no improvisada y aprovechar todos los beneficios estos de los que estamos hablando, ¿no? Si tenemos ya bien organizado y bien estructuradas nuestras planificaciones de aula, seguramente va a ser más fácil para nosotros como docentes, ¿no? El pensar o el organizar mejor para ir ajustando en cada periodo el tiempo que se utilizará, ¿no es cierto?, y los recursos, etcétera, que se utilizará para impartir cada contenido. Y obviamente también nos ayudará a establecer un orden adecuado para la presentación de cada tema, ¿sí? Ya que teniendo nuestras planificaciones correctamente realizadas, planificaciones de aula, pues podremos saber exactamente todo lo que queremos enseñar, ¿no es cierto? Cómo lo vamos a enseñar, con qué recursos, inclusive cuántos minutos para cada cosita, inclusive antes de realizar nuestra clase, ¿no? Que esa es la idea, tener todo orquestado, planificado, antes de aplicar, ¿no es cierto?, esta planificación en este caso, ¿sí? Como segundo beneficio, o como segundo, digamos, ítem que declara la importancia de un plan de clase, pues hay que pensar que con él, ¿no es cierto?, es decir, con el plan de clase, el profesor puede entender, ¿no es cierto?, y tener claro, ¿no es cierto?, qué herramientas y qué recursos y qué actividades, ¿no es cierto?, va a presentarles a sus estudiantes, ¿no? Es decir, el material y las actividades propuestas. Y sobre todo, en qué momento deberá usar cada una
de estas opciones, estos recursos didácticos, ¿no? Voy a hacer nuevamente esto porque está por ahí una interferencia. Héctor está por ahí levantando la mano, si desea hablar. Ahora es el momento, compañero Héctor. Gracias, Raúl. Sí. Sí, o sea, es muy interesante el asunto de hablar de la planificación microcurricular. Resulta que el gobierno, por quedar de muy lindo, de muy guapo con el magisterio, dice, vamos a reducir las horas de trabajo, si se quiere, administrativo. Claro. Que los compañeros se pasan más del tiempo planificando que preparando clases mismas, preparando recursos. Entonces, Claro. En las instituciones ha habido el criterio de que realmente la microplanificación, el plan de clase, que realmente estoy muy de acuerdo con todo lo que tú manifiestas, ¿no? Aunque a veces no siempre, a mí nunca creo que me sirvió un mismo plan para el siguiente año. Claro. En todo caso, sí, o sea, no sé qué conoces tú acerca de esto, de que por rebajar las horas de trabajo administrativo, Sí. acá el plan de clase como una obligación del maestro en preparar toda nuestra planificación. No sé Ya. qué Así conoces es. acerca del asunto, Raúl. Gracias por el aporte. Es una buena pregunta de la cual ya se habló hace algunas clases, pues, ¿no? En realidad, conversábamos y como nos acaba usted también de mencionar, por quitar algo de exceso de carga administrativa, se ha indicado que no es obligatorio la presentación o la realización de los documentos de los planes de clase, ¿no? La planificación microcurricular. Pero conversando asimismo en una clase anterior, nos dijeron que en unas instituciones sí les piden y en otras no, cuando hacen la auditoría. Entonces ahí se están contradiciendo, ¿no es cierto? Por otra parte, hablando ya desde la parte de nuestra profesión, ¿no es cierto? Estos documentos nos sirven de insumos, entonces tenemos que realizarlos, aunque no nos vayan a revisar, o sea, no lo hagamos porque nos obligue una ley o porque así nos exijan nuestras autoridades. Hagámoslo porque son instrumentos, ¿no es cierto? Instrumentos didácticos, pedagógicos, las planificaciones son importantes y nos sirven pues para mejorar el desempeño docente. No, por eso debemos hacerlas, no porque nos lo exijan, ¿no? Es una pena que dentro de quienes están a cargo de las auditorías, ¿no es cierto?, de las instituciones educativas, como nos supieron comentar, sea criterial la revisión o no de estas planificaciones. En todo caso, yo pienso que hay que tenerlas porque son instrumentos e insumos que a nosotros nos sirven para mejorar o hacer bien nuestro trabajo, ¿no? La compañera Diana Borja está levantando la mano. Le vamos a ceder. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Buenas noches. Marcelito. Una pregunta. Estamos? Yo quiero felicitarle por el aporte. Ay, le silencié. Perdón, Marcelito. Ya, yo le silencié, discúlpeme. Quiero, yo le silencié. sí. Quiero Discúlpeme, felicitar por el aporte dado a todos los compañeros. De mi parte, muchas gracias, pero yo tengo una inquietud, Marcelito. Dígalo. Yo soy docente de la Unidad Educativa Riobamba de la provincia del Chimborazo. Correcto. Y para los compañeros que no nos conocemos, pero yo estoy con una inquietud. Usted nos va a mandar a hacer un trabajo de hacer el plan anual y el plan microcurricular, pero yo le converso que nosotros recibimos unas orientaciones metodológicas y yo revisando, porque ya está listo mi plan de trabajo, ¿no? Para presentarle a usted, difiere ciertos aspectos. Entonces, mi pregunta es la siguiente, muy puntual. El momento que nosotros le entreguemos el trabajo, le entregamos el plan, el PUT, de acuerdo a lo que usted nos solicita o lo que nosotros estamos trabajando de acuerdo al currículo priorizado. Porque le digo, Marcelito. Está bien, dígalo. Pudiera, si quiere, compartir pantalla. Yo soy maestra de inglés. Nosotros tenemos en nuestro plan los conceptos esenciales para reforzar el proyecto. Usted sabe que ahora con este currículo priorizado nosotros estamos trabajando con una metodología basada en proyectos. Nosotros estamos trabajando con proyectos
Después tenemos nosotros las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores de evaluación, y en las orientaciones metodológicas tenemos la propuesta del docente y las recomendaciones que damos a los padres de familia o tutores. Mi inquietud, ¿cómo le presentamos? Ya, bien, ¿Sobre buena qué pregunta. diseño? ¿El suyo o el que estamos manejando actualmente? La pregunta es buena, ya, la pregunta es buena y qué bien que se la hizo. Primeramente hay que destacar que en el grupo de participantes del diplomado, pues somos un grupo bastante heterogéneo, ¿no es cierto? Hay gentes que trabajan en diferentes niveles, otros en la ciudad, otros en rural, otros en la universidad inclusive, y cada uno de estas instituciones, ¿no es cierto? Al ser la planificación microcurricular, ¿no es cierto? El PUD y la planificación de clase, pues inclusive cada institución podría tener su propia propuesta. Recordemos que según la teoría, aunque en nuestro caso no se dé siempre, es aquí, en este nivel de programación curricular, en que nosotros tenemos que contextualizar, ¿no es cierto? Hacer que nuestras planificaciones estén de acuerdo a nuestro contexto. Entonces, no va a haber un modelo, pues, digamos, estático, ¿no es cierto? Una camisa de fuerza. Si usted tiene la planificación que está presentando, pues obviamente según las indicaciones que le están dando en su institución educativa, estaría bien que nos la presente. En el fondo va a contener el material o la información que se requiere, ¿no es cierto? Y eso se revisará, y no tengan cuidado, ninguno de ustedes, no sea de una institución pues pública o de una institución privada o de donde sea. Si tienen ya sus planes, mejor envíenme los que ustedes aplican. Lo que hacemos aquí es dar una muestra. En todas las planificaciones no vamos a poder hacer todas las muestras que tenemos, ¿no? Por nivel, por lo que quieran ver, sería imposible. Pero me gustaría inclusive mucho más que nos envíen lo que están utilizando para poder revisar, ¿no es cierto? Y poder pues darle un valor a lo que les va a servir a ustedes. Esa es la idea del curso, ¿no? No tengan cuidado, si tienen en sus formatos de la institución, envíen en esos formatos. Ok, ¿ya? Gracias, Marcelo. Ya, de nada, compañera. Vamos a seguir, ¿no? Les desactivo el audio, disculparán. ¿Ya? Entonces, pues como segundo punto, ¿no es cierto? También la planificación de aula, ¿no es cierto? Nos permite, pues, como habíamos dicho, ya establecer los recursos y herramientas que vamos a usar en el aula, ¿no es cierto? Con nuestros estudiantes o en la sesión de aprendizaje, ¿sí? Y también, pues, nos permite establecer, ¿no es cierto?, en qué momento las vamos a usar, ¿no es cierto?, cada una de estas herramientas y recursos, ¿sí? Los cursos, al menos como los llevamos ahora, ¿no es cierto?, de modo meramente online y a distancia, el conjunto de herramientas digitales que nos presenta el Internet, pues se presentan como los ejes, las herramientas fundamentales, ¿no es cierto?, ya que permiten que los estudiantes o que nosotros presentemos, ¿no es cierto? Presentemos de forma variada, como ya dijimos, los contenidos y planteemos actividades y recursos que permitan la comprensión de los temas que queremos presentar a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es importante usar las herramientas digitales de una forma adecuada, variada y también pensando en qué queremos conseguir, para que estas herramientas digitales se conviertan en un apoyo, ¿no es cierto?, a la acción docente y no se transformen más bien en un distractor, que puede suceder, ¿no es cierto? Entonces no hay que abusar tampoco, debe ser algo dosificado y que sirva como un apoyo para la educación que estamos llevando ahora, ¿no? Todos me imagino que estamos dando clases síncronas, ¿no es cierto?, en el momento que se pueda, o grabando las clases. Por eso yo estoy seguro que la mano del docente en mucho tiempo todavía va a hacer falta, ¿no? No me imagino, pues, a unos robots, ¿no es cierto?, a un bot, hablando de software, pues, dando clases, ¿no? Por esto de la situación del contexto, y esa situación siempre va a ser importante la mano del docente. Así es que creo que debemos estar tranquilos, al menos en nuestro quehacer de docentes, no nos va a absorber la tecnología jamás, ¿no? Según mi punto de vista, ¿ok? También mencionar que hay varias tecnologías, hablando de tecnologías educativas, ¿no?, que pueden también ser utilizadas y explotadas siempre y cuando con un soporte, nuestro metodológico, del cual ya vamos a hablar luego, para mejorar la impartición de sus cursos virtuales, en este caso, como lo estamos dando, ¿no? Si pensamos o si se piensa en ellas solo en el momento de, por ejemplo, de grabar un video o de hacer otra situación informática, pueda que se encuentre con un bloqueo o incluso
nos podemos olvidar de utilizarlas, o peor aún, utilizarlas de mala manera. Eso es lo que quiero que entiendan, y eso ya conversamos, me parece. Es más importante la metodología que la tecnología, ¿no? Porque si no, cualquiera de las tecnologías disruptivas, dígase la imprenta, la televisión, la radio, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ahí el telégrafo, el mismo internet. Si fuesen todas la solución, la famosa panacea educativa, no haría falta incluir nuevas herramientas. Y eso se viene dando según la evolución de la tecnología, pues las herramientas innovadoras se van incluyendo en educación, y ninguna de ellas ha sido una herramienta que supla al docente, por ejemplo, ¿no? O que permita que el entendimiento de un concepto o la generación de una habilidad, de una competencia, se realice solamente con herramientas digitales en este caso, ¿no? Entonces siempre es importante la utilización. Preferible es olvidarme de utilizar una herramienta si no la sé utilizar. Sí, esa es la idea, ¿no? Hay que saberlas utilizar de forma adecuada y en cada momento de la metodología que usemos para llevar nuestros cursos, para que sirvan y que no sean distractores, ¿no? Es importante también recordar que es mucho más fácil cuando nosotros podemos predecir, ¿no es cierto? Cuando planificamos, esa es la planificación, es una predicción. ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Para qué? ¿Y qué vamos a conseguir con ello? Eso es importante, ¿no es cierto? Y también eso nos va a dar la idea de cuando planificamos de cuál es el momento ideal para pensar utilizar un cierto recurso, ¿no? Y si no hace falta, a lo mejor ni lo utilicemos, ¿ok? Facilita, miren, la construcción de un guión, esto ya se mencionó. El plan de clases bien desarrollado viene a ser un guión, una escena, ¿no es cierto? Es como una situación teatral, que el docente que lo planificó puede seguir paso a paso como un guión, ¿no es cierto? Y pues conseguir en primera instancia pues que la clase en el tiempo que sea, en 1 hora, en 45 minutos, se cubran todo lo que debemos cubrir, ¿no es cierto? Los momentos de la planificación, ¿sí? También mencionar en este sentido que antes de iniciar una clase o un curso inclusive, pues se podría escribir, ¿no es cierto?, el guión de cada clase. De hecho, eso es el plan de clase, ¿no es cierto?, para saber exactamente lo que vamos a hacer en cada sesión con nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, ya sea virtual o presencial, tiene la misma validez. Con nuestro plan de clases bien estructurado, pues tendremos una base para hacer este guión, ¿no es cierto?, que eso es el plan de clases, ya que este documento va a presentar ítems que permitan que el profesor detecte y cumpla sobre todo los objetivos de cada una de las clases, ¿no? En ese sentido, pues sabiendo, como docentes, ¿no?, sabiendo lo que necesitamos enseñar, es mucho más simple crear este guión, ¿no? Y eso nos va a dar, obviamente, la pertinencia de estar dictando materias o asignaturas para las que hemos sido preparados, ¿no es cierto? Tomando en cuenta también que la situación didáctica de cada una de las asignaturas de las áreas es diferente, ¿no? Entonces, eso se recibe en la formación cuando nosotros estudiamos alguna licenciatura o alguna especialización o una maestría en educación, ¿no? Pues son cosas importantes que hay que considerar, ¿sí? La planificación de clase nos ayuda también a prepararnos, ¿no? A prepararnos para dar nuestra clase, ¿sí? No hay duda que si se está enseñando algún tema es porque ya se lo conoce bien, ¿no es cierto? Debemos estar preparados, no improvisar, debemos ser preparados para dar algún tema, alguna asignatura X, y para eso estamos, pues, preparados, educados y de seguro conocemos bien esa temática. Pero, sin embargo, aún de tener este dominio, ¿no es cierto?, la preparación de una clase sigue siendo fundamental, ¿no? Así demos la misma clase por 5 años, 10 años. La preparación de cada tema, de cada clase es fundamental, inclusive para aquellos que tienen mucho dominio en lo que van a enseñar, ¿no es cierto? En ese sentido, mencionar que este documento, la planificación de clases, nos ayudará a nosotros como profesores a recordar, ¿no es cierto?, y también a reforzar el contenido que se quiere impartir a nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esto debe ser preparado adecuadamente. Además que de un periodo a otro, la revisión, si es que estamos, o sea, haciendo nuestra labor docente bien, trataremos de estar actualizados, ¿no es cierto?, de saber las tendencias, las nuevas líneas de investigación, etcétera, que hay en nuestra área de conocimiento, y al revisar el plan de clase del semestre o del año anterior, voy a poder adaptarlo, ¿no? Que de eso se trata. Adaptar e incluir en ellos, a lo mejor, desde el PUD también o en el PCA,
pues esto que les digo, ¿no? Los avances de la ciencia, cada cierto tiempo también la sociedad evoluciona y hace que nuestras planificaciones deban ser modificadas, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve, ¿no? Para sobre todo recordar y reforzar lo que vamos los contenidos, pues que vamos a dictar en cada clase, ¿no? Esta preparación, además del material que necesitamos para cada clase, pues nos permite, hablando en el contexto de hace un momento, que el docente pues haga, y es labor del docente, haga una búsqueda relativas a dicho contenido, ¿no? Para, pues, si hace falta agregar información nueva, que vaya de pronto más allá del básico, que evolucionó en el último periodo académico, y eso nos va a permitir, pues, profundizar más en el tema o presentar material actualizado, ¿no es cierto?, que sería interesante en cuanto a los avances de cada área de estudio, ¿no?, de cada área, ¿sí? También, pues obviamente la planificación en cualquier nivel lo que posibilita es realizar cambios, ¿no? En este caso del plan de clases, pues cuando lo elaboramos, quizás como profesores nos podemos dar cuenta de que ciertos ítems, esto está atado a lo anterior, ¿no? De que ciertos ítems deben ser revisados porque cambió el paradigma, cambió la teoría o la práctica, ¿no es cierto? Y es necesario, pues en base a esta revisión, a lo mejor actualizarlos, cambiarlos o reemplazarlos, ¿no es cierto? Pues también esto puede suceder con las herramientas que utilicemos, ¿no es cierto? Que igual pueden ser actualizadas, revisadas, reemplazadas, ¿no? Y situaciones que merezcan alguna atención especial, ¿no? Entonces es importante estar revisando con antelación, ¿no es cierto? Aunque sea antes de dar la clase, pues hay que revisar el material, ¿no? Y si ya lo tenemos sintetizado en una planificación de aula, pues va a ser más sencillo, ¿sí? Esta planificación, ¿no es cierto?, la planificación de aula, al igual que la planificación de los otros niveles de concreción, debe ser revisada de cuando en cuando, ¿no es cierto?, necesariamente cada ciclo lectivo, ¿no?, en cada cambio de periodo lectivo, para que los errores que se detecten, ¿no es cierto?, puedan corregirse con antelación y ser aplicado nuevamente la planificación actualizada. Actualizada también en el sentido del que acabamos de hablar, ¿no?, por el cambio del objeto de estudio. ¿Sí? Vamos a continuar. Ya. Algunas preguntas que tenemos que hacernos, preguntas básicas, ¿no?, que tenemos que hacernos para ponernos a planificar, ¿no? ¿Qué van a aprender los estudiantes, ¿no es cierto? Los contenidos educativos, las competencias que queremos generar en base a esos contenidos y los indicadores que vamos a usar para evaluar, ¿no? ¿Quiénes son los que van a aprender? ¿Sí? Como dijimos, no es lo mismo enseñarle a un niño que a un adulto, y más aún, como nos indica la diapositiva, hay que considerar pues también el contexto sociocultural, las diferencias en el aprendizaje, las características del aula inclusive, ¿no es cierto? Que eso se dará según el contexto donde que funcione nuestra institución educativa, ¿sí? ¿Cómo vamos a conseguir, ¿no?, las estrategias, las metodologías, los pasos que vamos a emplear para conseguir que nuestros estudiantes aprendan los conocimientos que requieren, generen las habilidades y cambien las actitudes que sean necesarias, ¿no? Algo importante también, pues, con qué recursos se van, pues, a realizar las actividades y los recursos que propongamos en nuestros cursos, ¿no es cierto? Hay que pensarlo siempre que vamos a usar, ¿no? ¿En qué tiempo? ¿Ya? ¿En qué tiempo hay que estimar las horas, días, semanas, meses que sean necesarios para generar cierta habilidad o la abstracción de cierto conocimiento, siendo el tope siempre el semestre, el año o el tiempo que tengamos para la actividad docente, ¿no es cierto?, para ejercer actividades educativas ahí? ¿Dónde ocurrirá? Es necesario también establecer, por esto del contexto, ¿no es cierto?, y de las facilidades que se pueda o no tener en un escenario de aprendizaje. Por ahora está ocurriendo de modo virtual en todo el mundo y bueno, también hay que tener ciertas consideraciones, ¿no? El escenario de aprendizaje, ciertos alumnos o ciertos profesores inclusive tendrán acceso o no, no sabemos, ¿no?, a estas herramientas tecnológicas que sirven de soporte para las modalidades nuevas de comunicación, de interacción y de en sí de todas las modalidades de aprendizaje que existen, ¿no? Es importante considerar el escenario de aprendizaje, ¿no?
¿Cómo vamos a verificar los progresos, no es cierto? Las dificultades y el alcance de los logros de los estudiantes. ¿Cómo vamos a usar la evaluación? ¿Para qué? Ya no debe ser la evaluación, como se ha mencionado, que es represora o que es para castigar. Debe ser una evaluación que nos permita verificar estos progresos, ¿no es cierto? Inclusive las dificultades para corregirlas y la medida en que alcanzamos los logros o las metas, ¿no? Con los estudiantes que estemos trabajando, ¿sí? Cómo vamos a atender las diferencias, ¿no es cierto? Estrategias diferenciadas, las adaptaciones curriculares para superdotados o para personas con alguna deficiencia que hagan que se retrase sus aprendizajes, ¿no? ¿Qué haremos para que nadie se quede atrás? Son ya las adaptaciones curriculares, la aplicación de estas, ¿cómo se llama? Adaptaciones curriculares que tienen que procurar en lo posible, ¿no es cierto?, que aquellos estudiantes a los que se les dificulta por A o B circunstancia, el aprendizaje, pues vayan a la par de ser posible de sus compañeros, ¿no? Todo esto hay que ir considerando. Y se acabó la primera parte, ¿no es cierto?, de nuestras diapositivas. No sé si tengan algún comentario o alguna situación que conversar en este punto, sino para continuar enseguida con la siguiente parte. No veo manitos levantadas. Entonces vamos a seguir, ¿no? Este mapa conceptual de lo que es el PUD les voy a dejar para que ustedes lo revisen. Ya es como aquí nos indica, es un mapa conceptual en el cual está pues indicándonos el PUD para educación general básica y bachillerato y para educación general básica inicial y al otro lado los componentes esenciales, ¿no? del PUD para inicial y básica y por otro lado los componentes básicos, asimismo, de lo que debe tener un PUD para bachillerato. Eso les dejo ahí para que revisen, ya les voy a poner luego con la etiquetita de material de lectura, ¿sí? Vamos a revisar lo que se refiere a las adaptaciones curriculares que se deben, pues, considerar en nuestros PUD, ¿no? Entonces, eso yo ya tenía por aquí. Y lo vamos a revisar rapidito, son apenas 5 diapositivas, ¿sí? Entonces, las adaptaciones curriculares desde el punto de vista del PUD, ¿no? De esto ya hablaron más profundamente con Fernando y por eso aquí lo vamos a hacer solo un retoque para mañana. Simplemente tomar de donde debamos tomar y colocar en nuestros instrumentos, en nuestros formatos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con un pequeño pensamiento de Yadier Yulan, que nos indica que ser educador implica darle sentido a la vida de mis estudiantes, ¿no? En especial aquellos con necesidades especiales, porque si no es así, ¿qué estoy haciendo como educador? Sí, el sentido en realidad de nuestra acción docente es eso, ¿no? Ayudar a cambiar la vida de nuestros estudiantes y en todo caso, como dice aquí, a darle sentido. Y si podemos ayudarles a aquellos que tienen alguna necesidad especial, es mucho mejor, ¿no? Debemos trabajar en eso. ¿Ya? Entonces aquí, esto ya lo hablaron con Fernando, existen una clasificación, ¿no es cierto?, de ciertas características o tipos de problemas o a veces beneficios, no sé cómo decirlo, que hacen que se amerite realizar una adaptación curricular, ¿no es cierto? Por un lado tenemos, pues, en cuanto a la dotación intelectual, ¿sí? Tenemos, pues, miren, la superdotación, ¿no? Que no se trata más de altas capacidades y talentos desarrollados, ¿no? Los dotados intelectuales, ¿no? Amerita hacer, pues, una adaptación curricular, ¿no? Las dificultades de aprendizaje, entre las más conocidas, ¿no es cierto?, está la dislexia, la discalculia, la disortografía, la disgrafía, hay muchas más, ¿no? Estas son las más comunes, ¿ok? También ameritan una planificación adaptada, ¿no? La adaptación curricular. Trastornos del comportamiento, estas son situaciones un poquito ya más fuertes, ¿no es cierto? El TDA, ¿no es cierto? El trastorno de déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad. Me parece que el otro día hablaron de eso en una clase con Fernando, con Juan, no recuerdo. El trastorno disocial, ¿no es cierto? Y otros trastornos de comportamiento de la infancia, la niñez o la adolescencia, ¿no? También ameritan de ser detectados todos, ¿no? No solo un tratamiento de pronto del tipo psicológico, sino también la adaptación curricular, ¿no? Recordemos que el llegar a una adaptación curricular es un trabajo multidisciplinario, ¿no es cierto?, en el cual participamos nosotros sobre todo como los detectores de estos problemas, porque trabajamos allí en campo con los estudiantes y lo que hacemos es a través de un DIAC, pues informar al
al departamento de orientación, yo que sé, donde que esté el departamento, donde nos puedan ayudar, ¿no? Donde haya un psicólogo que nos pueda ayudar a hacer las evaluaciones respectivas y en base a eso, pues poder determinar qué tipo de trastorno o de superdotación tiene uno u otro estudiante para poder en base a eso ajustar, ¿no es cierto?, adaptar nuestras propuestas, curriculares para propender lo que dijimos hace un rato, ¿no? Que todos vayan, si es posible, al mismo nivel, que no se atrasen, que no se adelanten, ¿por qué no? Y que obtengan al final todos, las habilidades y los conocimientos, pues que... alguien empezó a presentar. Bueno, les quito de nuevo la presentación. Alguien empezó a presentar, ¿no? Ahí sí volví. ¿Ya? Entonces, es un equipo multidisciplinario el que en verdad debe trabajar. Sí, problemas palpables pueden darse en escuelas o instituciones unidocentes, ¿no es cierto?, multidocentes, en las cuales a lo mejor no exista el personal adentro de la institución. En ese caso hay que buscar afuera, que sí hay las entidades que nos pueden ayudar, ¿no? Otro tipo de problemas, en este caso sí que nos pueden, que de hecho ameritan una planificación, una adaptación curricular, pues alguna enfermedad catastrófica, ¿no es cierto? La movilidad humana, eso pasa en muchas partes del mundo. Adolescentes infractores, ¿no? Diferente orientación sexual, etnia, cultura, que sean niños trabajadores o jóvenes trabajadores, la migración, que sean refugiados, etcétera, etcétera. De ser detectado se podría trabajar para solucionar estos problemas educativos que pueden generarse por estas situaciones, ¿no? Entonces, existen varios niveles para las adaptaciones curriculares, como son las adaptaciones de centro, ¿no?, institucionales, las adaptaciones del aula, ¿no?, y también llegando a un aterrizaje bastante importante a adaptaciones curriculares individuales, inclusive, ¿no? Que esto implicará obviamente un doble esfuerzo del profesor, pero bueno, ese es el trabajo, y sobre todo si tenemos la vocación, pues, de ayudar. Como dijimos, la educación o la profesión docente es un hecho de ayudar, es algo muy humano, pues vamos a tener que realizar este tipo de adaptaciones, ¿no? Curriculares inclusive a nivel individual, ¿no? Entonces, de esto ya se habló también. Las adaptaciones de acceso al currículo, tenemos que pueden ser las de grado 1, ¿no? Son adaptaciones de acceso al currículo, pueden ser de accesos físicos, de eso hablamos con Fernando, de acceso a la comunicación, lo que puede implicar, pues, una organización institucional, ¿no? Eso se puede dar a nivel de organización institucional y puede implicar, pues, implantar, ¿no es cierto?, o quitar, más bien dicho, algunas barreras arquitectónicas, tener la iluminación adecuada, sonoridad, el mobiliario adaptado para justamente que se adecue o se adapte a las necesidades especiales de los estudiantes, ¿no es cierto? Tener de pronto profesores de apoyo especializado, un psicólogo de ser necesario, ¿no es cierto?, un fisioterapista, no sé, algo que nos ayude, ¿no? Tener, pues, por ahí, de ser necesario, ¿no es cierto?, conocer lenguaje de señas, de pronto tener señalizado con braille por ahí, ¿no es cierto?, tener ordenadoras, lupas, equipos que sirvan, ¿no es cierto?, para mitigar o ayudar a aquellas personas que tengan estas adaptaciones curriculares que ameriten cambios de grado 1, ¿no? En cambio, las adaptaciones que se conocen como no significativas o de grado 2, pues modifican elementos básicos del currículo, ¿no? Los tiempos, ¿no es cierto?, más tiempo para que tengan más posibilidad de aprender igual. También pueden cambiarse las actividades, ¿no es cierto?, aplicar alguna metodología más específica, usar otras técnicas, evaluarles de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, las de grado 3 son adaptaciones significativas que implican ya modificaciones que se realizan ya desde la programación, ¿no es cierto?, y que involucran, pues, una evaluación psicopedagógica del sujeto, del estudiante, ¿no es cierto? Entonces, esto ya podría cambiar el dominio de aplicación, el objetivo, ¿no es cierto?, los contenidos básicos que se vayan a presentar, los contenidos nucleares, y pues puede generar una nueva estructuración, inclusive, ¿no es cierto?, del currículo, como decía aquí, de las áreas curriculares, y también, obviamente, de los criterios de evaluación. Ahí es cuando se necesita trabajo dedicado del docente, ¿no? Entonces, las adaptaciones en primera instancia pueden ser de acceso, ¿no? Como hablamos, puedes cambiar o pueden ameritar adaptaciones en los recursos, ¿no es cierto?, que pueden ser variados y también graduados.
situaciones de comunicación y algunas consignas concretas institucionales de pronto que nos sirvan para atender las necesidades especiales de los estudiantes que ameriten, ¿no? Adaptaciones de comunicación, pues puede ser una compartición de experiencias, hacer que las órdenes o las propuestas que nosotros dejemos a nuestros estudiantes sean más graduadas, ¿no es cierto? Que sean más finas, que sean más fáciles, más graduadas, ¿no? La funcionalidad también de cómo vamos a operar debe ser, pues, considerada mucho también la estimulación, ¿no? Requieren, los estudiantes con necesidades especiales requieren mucha motivación, mucha estimulación, ¿no es cierto? Y bueno, aquí han puesto, pues, muy centrado a lo que es el lenguaje, a lo mejor está hablando de una disografía o de algún tipo de desorden de lenguaje, ¿no? Pero bueno, la estimulación siempre va a ser importante, aunque nuestro estudiante no tenga ninguna necesidad especial, ¿no? Estar motivados, el estar estimulados siempre va a ser beneficioso para todo el grupo, ¿sí? Una adaptación cognitiva implicaría, pues, justamente graduar el nivel de los conocimientos, ¿no es cierto? O considerar también, según una necesidad educativa especial, pues, cómo aprende el estudiante, ¿no es cierto? Los modos del estudiante para aprender, ¿no? Entonces se refiere que deberíamos llegar graduando el nivel y presentando, pues, a lo mejor contenidos de un modo multisensorial, o en la adaptación proponer algo que sea específico para cubrir, ¿no es cierto?, sobrellevar la necesidad específica, ¿no es cierto?, que presente cierto estudiante, ¿no? Y obviamente el tiempo, muchas veces, dependiendo del tipo de adaptación cognitiva, necesitaremos de más tiempo para que el estudiante, pues, o aprenda algo, ¿no es cierto?, lo abstraiga, o para que genere una actividad motriz, o para que cambie alguna actitud, si es que ese es el caso, ¿no? En cuanto a las adaptaciones, pues, de socialización, sabemos que muchas de las necesidades educativas especiales, sobre todo de grado cognitivo, pues traen problemas de disociación, ¿no es cierto? Gente que se aísla, gente especial en realidad, ¿no? Que son socialmente diferentes, y eso se lo debe tratar, pues, con un trabajo cooperativo, ¿no es cierto? Logrando que se comunique con otras personas y que aprenda a interactuar con ellas. Y se puede usar también en caso de estudiantes muy jóvenes, pues, los juegos y actividades que sean de modo socializante, ¿no es cierto? Que les permita compartir con sus iguales, ¿ok? En adaptaciones de motricidad, pues, si hay alguna dificultad de este tipo, el refuerzo, ¿no es cierto?, la repetición y la variedad de actividades que permitan generar estas habilidades, ¿no es cierto?, de tipo psicomotriz serán valiosas, no hay que considerarlas, ¿ok? Y en cuanto a la autonomía, pues es muy deseable en todos los estudiantes, aunque no tengan necesidades especiales, pues que sean autónomos, ¿no es cierto? En realidad, ese es el objetivo de la educación. Cuando nosotros logramos que un estudiante aprenda a aprender, que eso ya se da en un nivel de bachillerato y después, ¿no es cierto? Cuando logramos desarrollar ya las habilidades metacognitivas y sabemos cómo aprendemos y podemos ser autodidactas, ahí es cuando hemos logrado en realidad el objetivo, uno de los objetivos primordiales de la educación, ¿no? Que aprendamos a aprender y no dejemos de aprender nunca. Entonces eso es muy deseable en el sentido de que debemos propender a que todos los estudiantes, no solo los de necesidades educativas especiales, pues adquieran el nivel de dependencia, obviamente acorde a su edad, ¿no? El que es necesario, ¿sí? Como ya habíamos dicho, esto tenía solo unas 6 diapositivitas y vamos a pasar con nuestra última presentación, ¿no? Que nos habla del planeamiento didáctico y que va a aterrizar un poquito, van a darse cuenta, en lo que es la planificación microcurricular también, ¿no? Perdón que Sí, le dígame, Buenas eso ahí está noches, bien, dígame. doctor. Yo tengo una consulta. El caso de nosotros, la adaptación curricular, por ejemplo, en mi institución, nosotros tenemos una niña que tiene una discapacidad grado 3, y es decir, tiene intelectual, está en silla de ruedas, y la niña ya tiene 16 años, pero nosotros le damos le hacemos la adaptación para niños de segundo de básica. Pero lo que a nosotros nos está preocupando en este momento es qué vamos a hacer cuando la niña, recién ella pasaría a octavo año, es decir, octavo año de básica, pero está con una adaptación, con una, sí, pues no, con una adaptación se podría decir para niños de segundo grado. Entonces, no
qué es lo que, cómo podríamos, si estamos haciendo bien, estamos, ajá, cómo podría usted guiarme o tal vez algún compañero. No sé qué vamos a hacer. Si la niña está en octavo, es decir, que en décimo la niña ya tendría 18 años y sería mayor de edad. ¿Y cómo le voy a adaptar para que la niña salga con las destrezas y logros que queremos a ella? Sí, es un caso, según me cuenta, bastante sui generis, ¿no? Porque, ¿qué pasaría antes? ¿Qué pasó antes? Porque me parece que no ha ingresado a la edad que debía ingresar de pronto a la educación. ¿Su institución es de educación regular o es para niños con... No, es regular, es privada. Es regular. Ya, es que mira, según me cuenta usted, según una niña que tiene bastante necesidades, o sea, tiene necesidades especiales, más de una, ¿no es cierto? Ella debía haber asistido desde el principio a una institución para niños de ese tipo mismo, o sea, de niños, ya no pueden ingresar pues a la educación regular, ¿sí? Y sí hay pues instituciones que se dedican justamente a acoger a estos niños y brindarles la ayuda necesaria, porque está complejo que eso funcione, compañera. Más bien, ahora, doctor, perdón, sí, más bien nosotros sí le dijimos eso al padre de familia, pero, o sea, lamentablemente el señor, el padre de familia, fue al distrito a decir que nosotros estamos vulnerando a la niña, su derecho a la educación, y nos tocó recibirle. Y este año, nuevamente, nosotros le sugeríamos que la niña mejor le adapte, y él no, otra vez nos pone una denuncia, y ahora está luchando, y en el distrito estamos en este problema, donde el señor quiere que la niña continúe con nosotros para octavo. Pues es lamentablemente una mala decisión del papá. A ver, compañero, siga. Buenas noches, compañeras, compañeros. ¿Puede informarme qué grado de discapacidad tiene la niña? Grado 3. No, ¿qué tanto de discapacidad tiene? 70%. La discapacidad de ella, déjeme ver si le tengo aquí de una vez a la manito. La niña, no me acuerdo, no puedo ingresar ahorita. Me parece que está sobre el 70%, si no me equivoco. Ya, verá, en este caso es verdad, ustedes están vulnerando los derechos al sugerirle que la saque. El proceso es que generalmente los niños cuando tienen discapacidad, sobre todo intelectual, tienen que ingresar a un centro de educación especial cuando son pequeños. Cuando los niños superan ese paso, tienen que adaptarse ya al ingreso a la educación regular. Ahora el tema es el siguiente, que por ejemplo en este caso la niña tiene de grado 3, significa que ustedes pueden adaptar el currículum a las necesidades de la niña. En este caso ya tiene 16 años, ¿qué es lo más importante en ella? Que aprenda, por ejemplo, las operaciones básicas, que aprenda a leer. Ese sería el objetivo del currículum, que llegue con lo básico, y el resto del currículum sería, por ejemplo, de integración, de cómo actuar en grupo, cómo actuar en el aula, cómo hacer situaciones de la vida diaria. Ese sería el currículum de ella. Ya no tendrían que ustedes enfocarse a las clases que tienen ustedes que dar en el aula, sino enfocar a lo básico que ella va a necesitar para poderse desenvolver. ¿Ya? Eso es lo que tendrían que hacer. Ustedes tienen el derecho de adaptar porque ese es el grado de discapacidad que tienen. El papá puede decir, yo quiero que me le sigan dando clases de octavo, pues lamentablemente la ley les ampara a ustedes, porque a él, mejor no le ampara a él, mejor dicho, a ustedes les ampara porque ustedes tienen que adaptar de acuerdo al desarrollo intelectual de la niña, y debe tener diagnósticos a los cuales les garantizan a ustedes qué currículum tienen que aplicar, qué adaptación curricular tienen que aplicar. Hay otra situación, ahí ustedes deberían exigir que se cumpla la ley de que por un estudiante con discapacidad tienen que haber 4 estudiantes menos en el aula. El problema es que es colegio particular y a ellos les interesa que también ese rubro económico no se pierda. Entonces, por eso a veces los reciben, entonces ahí se genera una dificultad. Lamentablemente, mire, este sistema de educación que tenemos es buenísimo. Lamentablemente, nos han cambiado el concepto cuando nos ponen 40, 50, hasta 60 alumnos en aula, que pasan en algunos colegios, y hay jóvenes con necesidades educativas especiales, entonces se vuelve un problema bastante complicado para el docente. En ese caso, en esa aula debería haber, los colegios privados tienen un tope de alumnos, creo que son 20 a 25 alumnos por aula, generalmente es la oferta.
es la oferta académica que tiene. De esos, por ejemplo, de esos 25 alumnos, en ese paralelo solo deberían haber 21 y ella sí necesita un profesor de apoyo. En los colegios fiscales no, a pesar que a veces uno lo pide, pero no le van a dar. Aquí en el colegio privado deberían tener un profesor de apoyo para esa aula. Eso se debe trabajar con esta niña que tiene discapacidad hasta que cumpla los 18 años, para que ahí, por ejemplo, el padre de familia deberían ir pensando en una institución donde existan menos alumnos y también donde ya la puedan educar a ella, que sería colegios por la tarde o por la noche. ¿Ya? Eso se debería plantear también, el DS debería trabajar en esa parte para que contribuyan y hagan entender a los papás que no es que se los puede tener porque la edad de ella no va acorde con los demás compañeritos y no van a trabajar, no va a aprender lo que debería. Porque incluso si ustedes ven, los compañeros no trabajan con ella, no juegan con ella, incluso imagino que ella de pasar sola en los recreos por el mismo hecho de que no hay quien se acerque a trabajar con ella, y eso hay que hacerle entender al papá para que él vea otra realidad y pueda adaptarla a una institución donde sí tenga la posibilidad de estudiar, como hay colegios más pequeños que tienen 5 hasta 10, máximo 15 alumnos, y ahí podría adaptarse mejor. Ahora aquí, compañero, lo que pasa es que, por ejemplo, la niña está en 7º de básica, pero tiene la adaptación del 2º de básica. Entonces, sí, los como le digo, es que así es. Sí juegan con ellas, se integran, y más bien ese se ha vuelto para nosotros, digamos, un pequeño problema. ¿Por qué? Porque ella se siente tan contenta, tan feliz, porque todos le ayudan, con la silla de ruedas hacen rondas, con la maestra, pues se le pide a ella también que ayude, ¿no? Entonces están ahí, hay la psicóloga, porque tenemos el DC y tenemos una auxiliar de psicología, ella es la que le lleva a la niña al baño, porque la niña no puede irse sola al baño en su silla de ruedas. La sí, niña pero esa no es la función esa no es la función ni de la psicóloga ni de la auxiliar de psicología. Y el tema es que ya va a colegio, y en colegio es otra realidad donde los niños ya van viendo otros intereses y la van a empezar a aislar. Eso pasa en los colegios. Ahora la situación es, como le digo, la adaptación que tiene de 2º, es verdad, pero ella deberían enfocarse en una adaptación donde aprenda lo básico, a sumar, tal vez a restar. Difícil será que aprenda a multiplicar, a dividir, y sobre todo lo que tiene que ver en actitudes comportamentales que se debería trabajar con ella, más no en el currículum académico. Es lo que hay que trabajar con ella, eso hay que adaptar, eso incluso en la norma está eso. Ajá, muchas gracias. Ya. Perfecto, bien recibidas sus aportaciones. Compañera noches. Fabiola, siga compañera Fabiola, luego Loida. Siga Fabiola. Le estaba escuchando a la compañera y yo tuve hace más o menos unos 3 años una niña con esa dificultad. La niña tenía el problema de aprendizaje, tenía un 80%. Trabajaba en una escuela particular. Los papás al inicio no querían aceptar y la discapacidad era pero 100%, pero gracias a Dios a la final el papá entendió un poco de lo que estaba sucediendo, y para nosotros en la institución fue una ayuda muy pero muy grande, porque los papás me ayudaron. ¿En qué sentido? La niña tenía una profesora tutora que era una psicóloga educativa. Mientras yo daba la clase, la psicóloga educativa se sentaba en la parte de atrás de la niña María José, y ella iba escuchando la clase, y cuando los niños ya iban a realizar el trabajo autónomo, la tutora de la niña le ayudaba dependiendo el grado de discapacidad. Y actualmente la niña sigue en un colegio particular y la psicóloga le sigue apoyando a esta familia, y la niña se ha adaptado muy bien. Y el grado de aprendizaje, claro que ella se le enseña y se olvida de todo, pero a través de juegos, a través de una serie de dinámicas que la compañera ha realizado en la niña, se ve un avance. Incluso la niña, ella cuando caminaba se olvidaba, se despistaba de lateralidad, ella se iba para un lado, para el otro lado, estaba bien, salía gritando, se reía, tenía ciertas lagunas mentales, pero poco a poco la psicóloga ha sido un apoyo muy fundamental para la familia. Y en este caso yo creo que sí, es bueno cuando las familias nos apoyan a nosotros los docentes, porque nosotros no nos podemos hacer cargo de todo ese grupo de estudiantes, porque no la podemos dejar a ella aislada.
Muy bien, muchas gracias por su aporte. Vamos a oír 2 aportes más, ¿no? Compañera Loida Aguirre, por favor. Buenas noches, compañeros. Maestro, buenas noches. Mire, yo tengo un caso similar, ya 2 años escolares que voy con el caso de una niña especial con 70-75% de discapacidad. Y en realidad, cuando nosotros trabajamos en instituciones particulares, no medimos esas consecuencias de que la niña tiene más años de los debidos años cronológicos y está en un grado que no corresponde. Pero el particular eso no le preocupa la pensión. Entonces, en el sistema fiscal no es así. El sistema fiscal estamos trabajando con la niña. Igual, la niña mía tiene 13 años y está en sexto de básica. Pero estamos trabajando ya con la psicóloga y con el procedimiento del caso. Y la niña, como decía el compañero anteriormente, tiene que aprender habilidades y destrezas única y exclusivamente, porque síndrome de Down no le permite aprender más, ni siquiera sumar, ni restar, pero sí le permite desarrollar habilidades y destrezas que la niña pueda defenderse más adelante. Perfecto. Y gracias al trabajo de las compañeras psicólogas, el apoyo de la psicóloga es muy, muy importante, porque ellos trabajaron en el aspecto con los padres de familia. Y los padres ahora ya aceptaron que su niña tiene una edad cronológica muy avanzada y tenemos adaptaciones de 3er grado, de 2º grado, para que ella pueda desarrollar habilidades y destrezas, nada más. Entonces ahora los padres están claros de que en el momento que la niña llegue a 7º de básica, que es el próximo año, ellos terminan ahí el proceso de básico, medio, ¿sí? Y entonces ellos ya están conscientes y ese es el logro que debemos tratar de llegar como maestros, como educadores, como psicólogos, llegar a que los padres conozcan la realidad de sus hijos, conozcan la condición real de su niño o su niña y entonces ellos acepten su sistema de vida, de trabajo y busquen, se encaminen como lo están haciendo mis padres, ya buscando una escuela, un colegio especializado en donde ella va a desarrollar habilidades como la pintura, como la danza, como el baile, el deporte y en lo que ella le gusta y crece y se forma como profesional, quizá teniendo una buena actitud positiva, ¿no? Entonces, ese es el punto que debemos lograr, en mi opinión. Yo llevo ya 2 años con la niña y la niña ya está adaptándose en esa forma. Y los padres están conscientes de que su niña no va a poder ser otra profesional normal, sino más bien va a ser una artista en la pintura, en el dibujo, en lo que a ella le guste desarrollar en habilidades y destrezas. Eso es mi aporte. Muchas gracias. Sí, justamente eso es lo que les planteaba yo, ¿no? El problema es que el papá, o sea, los padres no entienden esa parte y al contrario, más bien como le digo, o sea, por más que se ha trabajado y se les ha hecho ver y todo y se le ha apoyado a la niña para que logre, hemos tenido bastantes logros, los compañeritos la quieren y todo, entonces el papá más bien eso se ha convertido para nosotros, como decir, como lo dije, tal vez me estoy expresando mal, en un problema, porque el papá no entiende y no quiere hacer esto, más al contrario, nos pone la denuncia diciendo que nosotros estamos vulnerando a la niña el derecho al estudio en nuestro país. Entonces ahí es el dilema. Muy bien. Vamos a oír un último aporte de la compañera o compañero Jenny Cabrera. Jenny Cabrera. Adelante. Yo con relación a esto, creo que no hay pautas directas en cuanto a cuestión de adaptaciones curriculares en el mismo plan, en los mismos libros del ministerio, porque todo es en manera global, en manera genérica, o sea, grande, no específica. Desde mi punto de vista, lo que la compañera manifestaba, que a la niña le ayudaban a ir al baño, no estoy de acuerdo con el otro compañero que dijo, esa no es la función. Pero dentro del aspecto hasta humano, es algo lógico que le deben ayudar. Pero
Yo digo que no hay nada real en estos libros, incluso del Ministerio de Adaptaciones, porque ya va a cuestión lo que usted decía hace rato, ¿no? De planificar, de ver específicamente qué le puedo ayudar a la niña a hacer, hasta dónde va a llegar la niña a hacer. Es algo contradictorio, porque, y ese es de pronto una meta tan grande para nosotros como educadores que no podemos cumplir, porque a veces nos sentimos atados y creemos que todos los niños deben llegar a cumplir todo el currículo. Y es mentira, es mentira. Es mentira en un 100% y como le manifestaba, no existe tal cosa que diga un niño con qué sé yo, con discapacidad intelectual en este porcentaje. Al terminar 10º de básica, solo debe llegar a esto. No hay eso, no hay eso para nada. Entonces, es un reto también para nosotros el estar haciendo este tipo de adaptaciones. Y a mí me quedó tan claro, no sé si le manifesté que participé en algo de Chile, de un simposio de Chile, y la chica tenía tan claro esto que decía, a ver, el ser humano es tan singular y tan peculiar, es único. Entonces, si la niña tiene que recibir una adaptación curricular, es únicamente para ella, no tiene que ser comparado con el resto ni acoplándose a las demás cosas. Es cierto que está la ley, está todo esto, por eso le digo, a veces es un atamiento para nosotros, o sea, sentirnos atados y de manos de pronto cruzadas, o hacer como otros compañeros hacen, la nada, o sea, le pongo el 7 porque tiene que hacerse adaptación y punto, cosa que no tampoco es adecuado ni tampoco es ético, desde mi punto de vista. Entonces, yo sí diría que deberíamos sugerir, así como hay para todos los niveles el diferente currículo y todas estas cosas, también debería haber un lineamiento estricto y de pronto concreto para esto de las adaptaciones curriculares. Perfecto, les agradecemos por sus aportes, ¿no? Quiero rescatar solo lo último que dijo la compañera. No debería ser estricto, porque ahí no podríamos adaptar, pero está en nuestras manos, pues, hacer justamente lo que más podamos para ayudarles a estos estudiantes, ¿no es cierto? Tomando en cuenta siempre lo que también mencionaron, que sus capacidades no les van a permitir alcanzar el desarrollo de las mismas habilidades, destrezas, abstraer todo lo que deban abstraer, ¿no? Eso me pareció importante lo que mencionaron. No va a ser posible, ¿no? La concientización de eso en nosotros y sobre todo en los familiares para que no pase el caso de la compañera que reporta como un problema, que sí lo es, ¿no? Que el padre de familia esté denunciando que le están violentando los derechos, tenga o no razón, pues está en nuestras manos el generar las adaptaciones apropiadas, adecuadas, y por eso es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Apoyados con el DS, con el psicólogo, con quien sea, con el padre de familia también, ¿por qué no? Pues generar las adaptaciones que justamente sirvan para procurar que dentro de las limitaciones de estos estudiantes con necesidades especiales se alcancen los objetivos educativos que se puedan alcanzar, ¿no? Entonces, para ya no ahondar en el tema, es un tema del que se puede conversar mucho, vamos a continuar con estas últimas diapositivas que se ha planificado para el día de hoy. Para el día de mañana entrar meramente a la conclusión de nuestro PCA y la generación de nuestro PUD, ¿no? Pues vamos a hablar algo sobre el planeamiento didáctico, ¿no? Sí, hay que, más que responder estas preguntas, las tenemos que considerar, ¿no? Al momento de realizar algún tipo de estos trabajos de planificación y estas cosas, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Si pensamos en esta pregunta, ¿no es cierto? Si reflexionamos, pues vamos a caer en el contexto de la situación real, ¿no es cierto? Nos permite esta consideración reconocer nuestra situación real, ¿no? Y nos permite realizar también un diagnóstico de lo que ocurre y en base a este diagnóstico conocer, pues, las necesidades, las expectativas y los problemas que se detectan, ¿no? En nuestro contexto, ¿sí? Esto es, perdón, me pasé, ¿sí? También, pues, hay que pensar, ¿no es cierto?, tomar en cuenta qué es lo que queremos hacer, ¿no? En ese sentido, pues, debemos
considerar o tener o ser, ¿cómo sería? Ser conscientes, ¿no? De nuestras alternativas de acción. ¿Qué podemos hacer, ¿no es cierto? Con qué recursos contamos para hacer lo que se quiere hacer, ¿no es cierto? Y como les decía, pues tener en cuenta nuestras alternativas de acción que se sustentarán pues en otras interrogantes, ¿no es cierto? Como el ¿por qué? ¿Por qué se va a hacer tal situación, no? Esto nos va a dar el origen y la fundamentación de la idea de lo que queremos hacer, ¿no? ¿Para qué se va a hacer, ¿no es cierto? ¿Para qué se van a emprender nuestras acciones educativas? Nos va a permitir, pues, formular los objetivos, ¿no es cierto? Porque recordemos que esas son las metas, ¿no es cierto? Que queremos perseguir, ¿qué queremos conseguir? Esos son lo que se plasma en los objetivos, propósitos y metas de nuestras planificaciones educativas, ¿no? También, pues, importante considerar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Miren que esto responde a un objetivo, también de pronto tiene los componentes de un objetivo bien planteado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar nuestras actividades y qué metodologías vamos a usar para alcanzar los objetivos, propósitos o metas que planteemos en nuestras planificaciones, ¿no? También, pues, hay que considerar con quiénes se va a hacer y a quiénes está dirigida esta acción formativa, ¿no? Eso, pues, como acabamos de decir hace un ratito, sería importante, por ejemplo, en el momento de planificar, no solo con adaptaciones curriculares, sino en la planificación ordinal, diría yo, pues contar también con la opinión de los actores de toda la institución, ¿no es cierto? De hecho, eso se hace en el PCA, ¿no es cierto? Ya la planificación de aula es más concreta, pero ¿por qué no tomar en cuenta lo que dicen los actores sociales, por ejemplo, ¿no es cierto? Los otros miembros de la institución, autoridades, los otros miembros del área, etcétera, etcétera. Pues, y en el caso del PCA también, pues recordar que estos actores, ¿no es cierto?, de la institución y los padres de familia y todos los actores que puedan participar, pues es importante esos aportes, ¿no? Nos permiten contextualizar esta situación de la planificación, ¿no? También importante pensar con qué, ¿no? Con qué se va a hacer. ¿Sí? Ya lo dijimos, hay que pensar los recursos con los que contamos, ¿no es cierto? Los materiales que vamos a emplear, la infraestructura tecnológica y todo lo que tengamos a la mano para llevar a cabo nuestra acción educativa, ¿no? De una forma adecuada, ¿sí? También hay que pensar en el marco de la temporalidad, cuándo se va a hacer cada situación, ¿no? Ubicar cada acción en el tiempo, y eso es un componente importante de la planificación, ¿no? Debe ser coherente, debe ser secuencial, eso nos da la idea de temporización, ¿no? Y debe ser también dosificado en el tiempo. Los contenidos y las habilidades que vamos generando, ¿no es cierto?, deben ser secuenciales, incrementales y deben tener un tiempo, ¿no?, para que éstas se generen en cada periodo de acción educativa, ¿sí? Y también importante saber dónde se va a hacer, ¿no? Hablando de la educación presencial, pues es importante prever, ¿no es cierto?, el espacio en el que se vaya a realizar la acción educativa sea el espacio adecuado, ¿no es cierto? Recordemos que la acción docente es una acción que permite facilitar el aprendizaje y en ese sentido está comprobado que un apropiado espacio o ambiente de trabajo pues estimula y favorece los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Bien. ¿Ya? Entonces el planteamiento didáctico recae, o así se lo ha dicho, en el nivel más concreto de la planificación. Entonces va a la parte microcurricular, ¿no? Aduciendo, obviamente, de que la didáctica es una rama pedagógica, ¿no es cierto?, que nos sirve y es específica para cada asignatura. Ya lo hemos dicho, ¿no? Por eso, cuando nos formamos en educación, existe de las que me acuerdo, ¿no? Y hay para todas las ramas, la didáctica de la química, de la matemática, de la computación, de ciencias naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un planteamiento que aterriza en el nivel más concreto de la planificación educativa y se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en el nivel ya de aula, ¿no? Por lo que el responsable directo de hacer este planeamiento didáctico que se traduce en la planificación microcurricular de aula es el docente, ¿no? ¿Ya? Este que se considera el último eslabón, el nivel de planificación de aula, ¿no es cierto? Es esencial, en este último eslabón, es esencial que el docente comprenda este momento
en relación con los niveles más amplios de la planificación curricular. Entonces hay que considerar que nuestra planificación de aula está orientada con las planificaciones macro y meso, ¿no es cierto? Son orientadoras, pero al ser responsable el profesor y por todo lo que hemos hablado, es aquí donde nosotros concretamos, ¿no es cierto? Y contextualizamos nuestros contenidos, hacemos unos contenidos situados, ¿no es cierto? En base al contexto y a la realidad de la que estamos hablando, ¿no? ¿Ya? Entonces, este planteamiento se debe construir en la consideración y en el marco, ¿no es cierto?, de las planificaciones más amplias, como acabamos de decir, en que se ubica la tarea docente, ¿sí? Los cuales, pues, permitirán operar a través de su práctica pedagógica y docente, ¿ok? Esto va a implicar que cuando un docente realice su planificación, su planeamiento didáctico, ¿no es cierto?, opere o concrete en él para un caso específico, ¿no es cierto?, su planificación curricular, para la experiencia de aprendizaje, para la clase, ¿no es cierto?, pero debe tomar en cuenta, como dice aquí, la planificación curricular realizada en los otros niveles, en los niveles superiores, ¿no es cierto?, y sobre todo en los programas, presentada o condensada en los planes y programas de estudio y en los proyectos curriculares especiales. Hay que tomar en cuenta, pero ya en nuestra planificación de aula nosotros contextualizamos, ¿no? Somos los que vamos a encarar esa experiencia educativa con nuestros estudiantes y somos nosotros quienes diseñamos con qué recursos, ¿no es cierto?, en qué momentos utilizamos esos recursos y pues qué vamos a hacer en nuestra aula frente a nuestros alumnos, ¿no? La consideración de las interrogantes que se presentaron en la primera diapositiva permitirán clarificar al docente la forma en que podría desarrollar una práctica pedagógica efectiva. Y como dice aquí, no se trata de contestar estas preguntas, sino de considerarlas, ¿no? Tampoco, como dice aquí, no se trata de elaborar un plan o documento curricular que se construya con, o que se estructura con las respuestas de estas preguntas, ¿no? Es más bien la situación de realizar un proceso de reflexión, ¿no es cierto?, que nos permita como educadores clarificar las ideas, ¿no es cierto?, tomar decisiones y plantear en base a esas decisiones y a esa clarificación de ideas con un sustento teórico y experiencias empíricas adecuadas, contexto, ¿no es cierto?, experiencias de campo, el plan didáctico que se oriente mejor, ¿no es cierto?, al desarrollo de los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Entonces es importante considerar esto. ¿Sí? El docente, para elaborar nuestro plan didáctico, debe asumir como fuente fundamental las propuestas de planeamiento curricular de nivel superior, ¿no?, macro y meso, que orienten nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje en el nivel educativo específico para el que estemos trabajando o planificando. Esencialmente son los planes de estudio, ¿no?, que nos dicta en nuestro caso el ministerio y también la unidad educativa, ¿no es cierto?, y nosotros tomamos eso como insumo para planificar nuestro accionar en el aula, ¿sí? Pueden haber otros documentos como perfiles de salida, alineamientos evaluativos, contenidos mínimos, hablando de educación superior, ¿no es cierto?, contenidos básicos, guías metodológicas que ya estén validadas o guías curriculares que también nos pueden orientar a la elaboración de nuestra planificación didáctica. Por eso es imprescindible que el docente conozca y conozca bien, ¿no? No por encimita, sino que conozca bien estos documentos, fundamentalmente para tener muy claro hasta qué punto los planes, programas de estudio y otros documentos son abiertos y cuáles son rígidos, ¿no? Hay ciertas situaciones que no se podrán cambiar, pero hay otras que sí nos permiten, pues, manipular y contextualizar, ¿no es cierto?, el quehacer de nosotros frente a nuestros estudiantes, ¿no?, según el contexto y según la situación y esta realidad de la que partimos considerando, ¿no? A veces dichos documentos pues se elaboraron con gran detalle y se ofrecen como norma para cumplir. Si están bien detallados, se pueden ofrecer como una norma para cumplir, ¿no? En otras oportunidades de estos documentos, aunque estén detallados, ¿no es cierto?, se acompañan de procedimientos o de sugerencias, buenas prácticas, como quieran verlos así, que permiten y estimulan la introducción de adaptaciones, que es lo más deseable, ¿no es cierto?, que el currículum no sea pues una camisa de fuerza, sino que nos permita a nosotros como educadores, en base a la experiencia, ¿no es cierto?, en base al contexto, pues realizar nuestra planificación como un traje a la medida, ¿no? Que nos sirva en el contexto en el que estamos trabajando, ¿ya? Y por último, en otros casos, pues se puede tratar
de documentos de corte muy general, ¿no? Que nos den solo ideas muy generales, que orienten en grandes líneas lo que debemos hacer, lo que permite y nos da la puerta abierta, ¿no es cierto? Nos deja la puerta abierta para que nosotros como educadores, pues, tomemos un rol más significativo, ¿no es cierto? En la planificación de nuestro currículo, pero esto depende de cómo se nos presenten, sobre todo las normativas que dictan nuestras planificaciones curriculares, ¿no? ¿Cuáles son estos documentos? A grosso modo, ¿no? Los más importantes, la Ley de Educación, ¿no? Es de un nivel macro de planificación y en ella en realidad se plantean los objetivos generales que como país debemos cumplir, ¿no? Igual los fines y las metas, etcétera, etcétera, para cada nivel educativo hay que considerarlos, ¿no? Y propender a esta situación, a lograr estos fines, estas metas, ¿no? La Constitución de la República, también ahí se encuentran fines de la educación nacional, son documentos de nivel macro, ¿no? Que debemos considerar. El diseño o los currículums nacionales, ¿no es cierto? Ya vimos el otro día dónde conseguirlos, ahí está establecido, pues en cierto modo, las expectativas, las metas, ¿no es cierto? Los objetivos que se quieren, pues las destrezas, indicadores de evaluación, que se deben considerar para realizar estas planificaciones y todas, ¿no es cierto?, en todo nivel, ¿ya? También los fundamentos curriculares de la educación nacional, entre otros, ¿no? Que la educación intercultural, que situaciones así que existen hay que también considerar, entre otros, ¿no? Hay muchos otros documentos que según el contexto se pueden ir o no requiriendo, ¿sí? Al concretar entonces este planeamiento curricular, pues en un plan didáctico, ¿no es cierto?, un plan de clase, digámoslo así, el docente pues obviamente se ve llamado a tomar decisiones y en base a esas decisiones organizar los recursos, métodos, qué sé yo, propuestas que vamos a usar en clases y en su práctica pedagógica en cuanto a qué enseñar, ¿no es cierto?, los objetivos y los contenidos de la enseñanza que variará según el objeto de estudio. Cuando enseñar, ¿no es cierto?, la forma en que se ordenarán y secuenciarán esos objetivos y contenidos, ¿no es cierto?, muy atado a la metodología, ¿no es cierto?, que también implica cómo enseñar, ¿no es cierto? Ahí elegimos y ordenamos, ¿no es cierto?, las actividades de enseñanza, aprendizaje que le vayamos a proponer a nuestros estudiantes, ¿no? Con el fin siempre de todo esto de alcanzar los objetivos propuestos en nuestras planificaciones, ¿no? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Pues hay que prever, ¿no es cierto? No hay que improvisar las acciones evaluativas para valorar el logro de los objetivos, no para castigar, ¿no es cierto? No para solo promover. Es más importante valorar los logros de los objetivos y también en base a esta evaluación, pues detectar los errores cometidos para en la próxima evolución, en el próximo periodo, pues irlos ajustando, ¿no? Y de ser necesario, si encontramos y podemos hacer algún cambio al andar para mejorar con ese curso, con esa cohorte, los errores que se encuentren, también sería muy deseable poderlo aplicar de un parcial a otro, de un semestre al otro, de un quimestre al otro, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Simplemente estas diapositivas presentan algunos modelos, porque bueno, si bien es cierto en el PCA se ha detectado que en unos lugares se puede hacer de otra forma, en otros lugares están iniciando con otras alternativas y así en cada lugar, por ser un documento que se realiza a internos de la institución, puede ser diferente para todas las instituciones. En un caso extremo, vamos a terminar presentando algunos planes de unidad y luego planes de clase con tendencia constructivista, que eso sí es lo que al menos se aplica en nuestro medio, ¿no? ¿Qué tiene? Pues bueno, ya los datos informativos que son importantes, pero que no los vamos a mencionar por ahora. Tiene unos propósitos. Este es un modelo, ¿no?, de plan de unidad en PUD con enfoque constructivista. Tiene los objetivos, ¿no es cierto?, los propósitos, tiene los temas generadores, miren, ¿sí?, los principios de procedimentales, también la evaluación nos presenta, y finalmente los recursos y medios, ¿no? Miren, una plantilla bastante compacta, ¿no?, de la cual seguramente va a ser muy fácil sacarla para crear nuestro PCA, ¿no es cierto? Veamos qué más tenemos por acá. Otro, ¿no es cierto? Este en cambio ya es un plan de clase, ¿sí? Del mismo libro, es escaneado esto, ¿no? En el cual, pues, los datos informativos, bueno, son datos que ya los pondremos, pero sobre todo, miren, se presenta el propósito de la clase, ¿no es cierto? ¿Qué contenidos se van a presentar? Aquí se consideran las 3 dimensiones de las que hablamos, ¿no es cierto? El conceptual, el procedimental o psicomotriz y el actitudinal,
¿no? Hay que presentar en los 3 componentes, en las 3 dimensiones. Se presentan los principios procedimentales, ¿no? La metodología que vamos a usar, los recursos que emplearemos en esa clase y cómo vamos a evaluar, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, inclusive se puede tener esta famosa agenda diaria, en la cual pues vamos haciendo una bitácora, ¿no es cierto?, de lo que vamos realizando clase a clase, ¿no? Entonces aquí podemos colocar como una guía también las actividades que tenemos que realizar con los alumnos, ¿no es cierto?, que vamos a evaluar, qué recursos utilizaremos y un anecdotario, ¿no? La famosa bitácora para llevar a la par, ¿no? A la par de nuestras planificaciones curriculares, un documento más de ayuda para nosotros en nuestro quehacer docente, ¿no? Miren aquí, inclusive le han puesto guión de clases, ¿no? En lugar de plan de clases, es un guión, como habíamos mencionado, en el cual pues va a tener un código, el contenido, ¿no es cierto?, la asignatura, el contenido de la clase, qué actividades se proponen, aquí inclusive miren un proceso, ¿no es cierto?, aquí pondríamos qué hacer en cada momento, y finalmente qué se va a evaluar, ¿no? Ya sabemos, el plan de clase es así concreto, pero es una ayuda, o el guión de clases es una ayuda bastante importante para nosotros en nuestras actividades docentes, ¿sí? Tenemos aquí, este es un plan de clase de una universidad, ¿no? De la Facultad Disciplinaria Oriental, creo que es de una universidad de Salvador, me parece que es, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ¿ya? Esto es un plan de clase, en la universidad también se aplica a todos aquellos que han participado en un concurso o a futuro participen, Dios quiere, en un concurso para optar a un nombramiento en la universidad, le piden el plan de clases, ¿no? Es que es un documento importante en cualquier nivel de formación, ¿no? Le piden eso y en base a eso tiene que dar su clase en el concurso, por ejemplo. Sí, ahí tenemos igual los datos informativos, los objetivos, ¿no es cierto? Los contenidos igual, miren, conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿no? Los principios procedimentales también los tenemos en base a los mismos criterios, ¿no? Conceptual, procedimental y actitudinal. ¿Qué vamos a hacer en cada momento? ¿No? Y tenemos los recursos y medios, aquí sí ya llenos, ¿no es cierto?, en conceptual, procedimental y actitudinal para cada situación que vamos a usar, y la evaluación también, cómo lo vamos a hacer. Aquí están midiendo los 3 elementos, ¿no? De modo conceptual, con un examen, preguntas de pleno, sesiones de grupo, procedimental, un laboratorio, ¿no es cierto?, de la parte psicomotriz, y actitudinal, por ejemplo, que los alumnos sean puntuales en su clase y laboratorio, ¿no? Una muestra de eso, ¿sí? Tenemos otro plan de clase mismo, ¿no? Un plan de clase, sí, de la misma facultad, pero me parece que está en otra, no está en la misma disposición, salvo que los principios procedimentales están presentados en una sola columna, ¿no? En el anterior estaba en conceptual, procedimental y actitudinal, pero bueno, a grosso modo presentan siempre la misma información. Lo que vamos a hacer para la consecución de ciertos objetivos pequeños que apunten a la consecución de los logros, y luego estos a la consecución de las metas del curso, ¿no? Bueno, esto es algo también parecido. Lo vamos a pasar. Viene inclusive una carta didáctica, ¿no es cierto? Otra forma de llevar un control, ¿no? Con datos informativos, y aquí tenemos pues los procesos operacionales, la actividad del maestro, actividad del alumno, el tiempo que va a tomar, los recursos que usaremos y los logros o los objetivos que no están por aquí arriba, pero están acá, ¿no? Otra forma de presentar la misma información, ¿sí? Veamos aquí, termina, ¿ya? Solamente para terminar, porque este documento no lo vamos a realizar, les dejo este plan de clase de ejemplo, ¿no? Ahí lo revisan, creo que lo tengo aquí, ya mismo se acaba el tiempo, solo les voy a mostrar, les revisan, es un plan de clase que bajé de alguna convocatoria del Quiero Ser Maestro o algo así, por ahí lo encontré, ¿no es cierto? Entonces, es un formato inclusive que nos sugiere el mismo ministerio, ¿no es cierto?, para presentar o realizar este tipo de planificación de aula. Les puede servir de modelo, ahí el formato está en Word para que si quieren hacerlo lo hagan ahí borrando, y está lleno, ¿no? Ahí lo van a revisar, pero en pocas palabras, igual presenta los datos informativos y aquí empieza la planificación. Miren los criterios con destreza de desempeño, estos son los códigos que ya, bueno, mañana para nuestros PUD vamos a ver de dónde conseguir, ¿sí? Los indicadores de evaluación, aquí han puesto solo uno, puede ser más de uno, y lo que presenta, pues, es el tema, ¿no es cierto?, los ejes transversales, miren, solamente así se pone, ¿no? La educación para la salud, nutrición e higiene, y ya como topemos este tema en la clase es cuestión del docente, no hace falta detallar, y mañana vamos a ver de dónde sacar esto, ¿no? Cuántos periodos se toma, 1 hora de clases,
Y esta ha sido para el día de la clase demostrativa, ¿no? Aquí se usa, como ven, lo que hablamos hace un rato, ¿no es cierto? La metodología ERCA, ¿no es cierto? Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación, que es la que nos piden que utilicemos. Y en esa pues se orienta y se pone en estrategia metodológica y aquí se ponen las actividades, ¿no? Son las actividades según esta metodología ERCA, ¿no? De Golf, ¿sí? Aquí ponemos los recursos que vamos a usar, ¿no es cierto? Los indicadores de logro, las actividades de evaluación que vamos a hacer para evaluar y eso es lo que tenemos que hacer en nuestra, planificación microcurricular. Esto les dejo solo ahí como una guía orientadora para que la revisen y si desean, que sería lo más aceptable, lo más coherente, pues empiecen a hacer sus planificaciones curriculares de sus asignaturas, ¿no es cierto? Que sería algo muy, muy, muy deseable. Eso es lo que debíamos conversar el día de hoy. Con sus aportes se ha enriquecido la clase. Es muy importante también que actuemos, me gusta mucho. Y si es que no hay más aportes, si es que alguien quiere hablar, esperemos ahí que se la manito, sino para ya dar por terminada nuestra sesión del día de hoy, ¿sí? Recordarles mañana vamos a generar o a terminar de hacer el PCA y vamos en la segunda hora o antes de ello a terminar o a hacer de cero nuestro PUD, ¿no es cierto? Nuestra programación de unidad didáctica. Si no hay ninguna pregunta, ninguna participación, pues expresarles mi agradecimiento por su presencia el día de hoy, por escuchar lo que teníamos que hacer y por participar, ¿no? Deseo que tengan una buena noche, se sigan cuidando y Dios mediante nos vemos mañana a las 8 de la noche, estimados compañeros, ¿sí? Que descansen. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias, hasta mañana, que tengan una buena Muchas noche. gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, compañeros. Arroz marinero, arroz con atún. Muchas gracias, hasta mañana. Mañana, compañeros. Hasta mañana, Muchas compañeros. gracias. Muchas gracias y que pasen una bonita noche. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta mañana. Pasen bien, bendiciones. Hasta mañana a todos.